Un empate con sabor a poco para Olimpia, un empate con sabor a mucho para Ameliano. Y lo que vamos a escuchar de Ramón en la conferencia de prensa de Emiliano, porque prácticamente es una dupla técnica la que nos presenta hoy por hoy Olimpia entre Ramón Díaz y su hijo. Pero lo que decía Víctor también se notaba cuando tocaban la pelota algunos jugadores de Olimpia. Cantero, que definió mal una pelota dentro del área. Después de Erly González, cuando la tocaba tampoco era que lo aplaudían. Ya están los ojos acusadores para estos jugadores. Hoy no entró bien Eric López. Hoy Quintana no fue el mismo que en partidos anteriores, donde uno decía qué bien está Quintana, qué bien que está jugando Quintana. Hoy Bogado perdido, no marcó diferencia alguna ante sus ex compañeros. Hoy Leguizamón sí, no, más no que sí. Redes, que fue cambiado, tampoco hizo demasiado. Y si uno tiene que venir, por ejemplo, digo, si vino un empresario de afuera que no conoce mucho el fútbol paraguayo y se sentó a ver el partido y dice, tengo que elegir un jugador, me parece, y con el respeto que se merece todo el plantel de Olimpia, yo creo que el que se robó el espectáculo fue Elvio Vera. El que mejor jugó el partido, no solamente en Ameliano, el que mejor jugó el partido, el que mejor entendió el partido fue Elvio Vera. Solo contra todos, pero aguantó cuando tenía que aguantar, pateó cuando tenía que patear, al arco digo, tocó cuando tenía que tocar. Era prácticamente una pesadilla para la defensa de Olimpia, porque caía donde caía. En el primer tiempo fue más controlado, el segundo tiempo parece que le dio otra indicación el técnico, y lo puso a Sarkis también, que le ayudaba mucho más que Izal Luna. Entonces se sentía más cómodo y se movía por donde quería, y era realmente peligroso cada vez que tomaba la pelota, porque Elvio es esos jugadores que uno no sabe por dónde va a ir, si te va a enganchar por fuera, si te va a enganchar por dentro, si va a meter una frenada o si va a enganchar y le va a pegar al arco. Me parece un jugador importantísimo. No le fue tan bien en Sportivo Luqueño, tampoco fue mala la presentación de Elvio en Sportivo Luqueño, pero tuvo algunos inconvenientes, algunos problemas en la parte que bueno, ¿se acuerdan cuando ambos fueron castigados, él y Rodi, porque salieron de fiesta, o no me acuerdo bien lo que había dicho en ese momento el presidente, pero después volvieron los dos y Elvio Vera era el que le daba la oportunidad de clasificar a Sportivo Luqueño a Copa Sudamericana, que acordaste con el gol de Elvio Vera clasifica al Sportivo Luqueño. Ahora vuelve a Ameliano y parece a Ameliano el lugar en el mundo de Elvio, que jugó un partido bastante bueno, un partido que se tiene que jugar de esa manera, jugar como si fuera todas la última pelota de cada uno de los jugadores. Después en la mitad de la cancha un trabajo importante de Valdés, que hizo el gol, Benítez más o menos, León no me convenció. Cuando cambió García en el segundo tiempo y metió 3 cambios, Sarkis más Paredes y más Miguel Benítez, el equipo se separó de manera diferente, tuvo más fuerza, era más compacto. Entonces allí equilibró y por supuesto le empató el partido a Olimpia. Rápido también, a los 12 minutos del segundo tiempo, Olimpia tuvo demasiado para recuperarse, no se recuperó y se va entonces con este sabor amargo, sabiendo que Cerro ganó. Claro, Luqueño no, y ahí como que sí, Nacional ganó, y son dos de los equipos que se le están yendo. Libertad consiguió su primera victoria y todo se queda ahí nomás. Se disparó Cerro, se disparó Nacional, y los demás se quedaron a mitad de tabla en un campeonato que promete va a ser bastante peleado, bastante disputado, y donde uno no puede decir acá el que tiene todas para ganar es tal equipo, y termina pasando lo que pasó el día de hoy con Ameliano Olimpia, o lo que pasó la fecha pasada entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño. Perdón, vamos a cerrar con los compañeros en conferencia, ¿verdad? Con Víctor, digo. Sí, señor. Muy bien, entonces nosotros estamos retornando para Asunción. Quedan con Víctor en la conferencia, los Jorge para los que tienen Metamerí Guaraní, y el trabajo de coordinación justo a Gustavito también, ya con Darío. Ustedes en estudio. Muy bien, gracias Arturo. Allí está el trabajo de los compañeros en Villeta, el empate entre Ameliano Olimpia.
en la fortaleza del Piquisirí. El partido terminó 1-1. En instante nos va a pegar el grito Víctor cuando estén los entrenadores para la conferencia de prensa. Mientras nos alistamos, nos preparamos para el cierre de esta jornada número 4 del torneo Clausura en Villa Elisa, en el estadio Luis Alfonso Gianni. La presencia de Tembetarí sin punto alguno. El conjunto de Tembetarí muy comprometido con el tema del promedio. Tiene que comenzar a sumar a 3 si es que pretende quedarse en la máxima categoría de nuestro fútbol, jugando frente al conjunto legendario que está octavo. Hablamos de Guaraní, que tiene 4 puntos. Guaraní viene de empatar en el torneo local el fin de semana pasado en Itagua. Terminó igualando 0-0 con Trinidense. En contrapartida quedó afuera de la Copa Sudamericana al ganar de 2-1 a la Universidad de Chile, pero no le alcanzó. Adelante, Víctor. Sí, gracias, Jorge. Si me dan un comprendido, por favor, porque aquí la verdad no tenemos el retorno en la sala de prensa del Sportivo Ameliano. Yo creo que en un rato más llegan Ramón y Emiliano Díaz para la conferencia de prensa. Así nos quedamos tranquilos de que vamos a salir bien al aire. Yo creo que el tiempo nos alcanzará seguramente para hacer la conferencia de Olimpia. Me parece que ya después de las 18 va a empezar lo de Humberto García. Así que nosotros atentos. Si me dan un comprendido de cómo salimos, estamos llegando bien, Víctor. Ahora mismo estamos llegando bien. Aquí atentos entonces, Jorge. En un ratito estaremos avisando cuando lleguen los entrenadores de Olimpia. Ramón y Emiliano Díaz. No creo que tarde mucho tiempo la presencia de los que están a cargo del plantel franqueado en este momento. Así que aguardando ya aquí desde Villeta para la rueda de prensa. Muy bien, Víctor. Esperando por Tembetarí Guaraní. Jorge. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido a la cobertura. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El saludo cordial a toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo grande. Listos, prestos de cara a este partido en Villa Elisa. Vamos a ver cómo está el césped, porque llovió hoy bastante a la mañana. Allí en la fortaleza del Piquisirí se notó eso. También en los partidos en la categoría intermedia. Es un escenario que se estaba utilizando mucho, pero que ya supo soportar también varias lluvias a lo largo de todo este tiempo. Hace local allí Tembetarí en Villa Elisa, al igual que el propio legendario, que últimamente viene buscando levantar un poquito allí en el campeonato. Viene de una victoria que le ayudó más bien desde lo emocional, de lo psicológico ante el U de Chile. Se sabía que era una parada difícil ante el conjunto chileno después de esa primera derrota 5-0, pero definitivamente mirando lo que se viene, sirve desde lo emotivo principalmente. Con un detalle no menor del lado de Tembetarí, este es el último partido de Cristian Díaz como entrenador, porque a partir de mañana se hace cargo Luis Escobar como entrenador de Tembetarí. Ya alguna vez del ascenso fue entrenador de Tembetarí, pasó mucho tiempo por Luqueño, últimamente estaba por Olimpia de Itá. Inclusive, si no me equivoco, antes de Olimpia de Itá también estuvo en Paraguarí, en esa final que había llegado Paraguarí de la Interliga, campeón con Paraguarí, logró el ascenso y le dejó en el segundo puesto de momento a Olimpia de Itá en el ascenso igualmente allí. Y ayer se terminó cerrando todo eso. A partir de entonces de mañana tendrá como nuevo entrenador Tembetarí a Luis Fernando Escobar, mucho tiempo en su momento en el Sportivo Luqueño. Un muy buen entrenador que va a reemplazar a Cristian Díaz, que es hoy su último partido. Los dos con la necesidad propia de puntuar. El caso de Tembetarí es el que está mucho más complicado definitivamente en la tabla de ubicaciones, mirando el presente de uno y otro. Sí, Guaraní está un poquito mejor en cuanto a lo que tiene que ver con la competencia. Sin puntos hasta esta parte de Tembetarí, todas derrotas hasta esta parte de sus primeras 3 presentaciones. Del lado de Guaraní, 4 puntos, ya conoció de todos los marcadores: ganar, empatar y también perder. Así que listos, prestos de cara a lo que tendremos en la tarde en Villa Elisa, en lo que nos pueden llegar a ofrecer hoy Tembetarí y Guaraní. Carlos Paul Benítez va a ser el árbitro de este compromiso. Hay una asistencia media nada más aquí de aficionados. Seguro que con el correr de los minutos puede ir mejorando un poquito esto. La temperatura que está bajando, una leve llovizna por entre algunas gotas, dentro de lo que tiene que ver con este compromiso que va a cerrar la fecha, recordando que a partir del martes ya arranca otra jornada más. Así que hay pausa y después ya estamos a full, y ahora es momento de ir hasta Villeta porque va a hablar el técnico de Olimpia, los entrenadores en este caso, los Díaz. Adelante, Víctor. Gracias, Jorge. Llegan Ramón Díaz y Emiliano Díaz para la rueda de prensa del lado de Olimpia. Así que vamos a empezar la conferencia con los técnicos de Olimpia. Va a empezar a continuación. Está todo listo.
ya anuncian que la conferencia durará 10 minutos. Empezamos. Ramón y Emiliano Díaz. Soy los profesores Díaz. Primera pregunta. Hola, profe Diego Rolón de Tigo Sports. Para Ramón Díaz, ¿cuál es el análisis que haces de este partido? Y para Emiliano, ¿si influyó en algo el estado del campo de juego para la buena práctica? Gracias. No, yo creo que la intención nuestra, por supuesto, era de ganar. Y sí que el equipo va mejorando, porque realmente en el primer tiempo lo hicimos muy bien, pudimos generar bastante fútbol, bastante tenencia. Por supuesto, es corto el tiempo que tenemos, pero vamos a tener que seguir trabajando. No es un resultado que queríamos, pero por supuesto hay que seguir trabajando. Profe, para Deportes 1, John Walter Ferrari, bueno, que hay que ajustar de lo que había mencionado en la fecha pasada, porque justamente uno de lo que se tocó fue el segundo tiempo, como que no convenció, y hoy no se terminó con el resultado a favor, un empate, el gol llegó de manera rara también, digamos, como para analizarlo. No, sí, sostener eso, los primeros 45 minutos, creo que nos pasó el partido pasado también, y también entramos en un bache el segundo tiempo, y creo que este partido fue exactamente igual. Tuvieron la fortuna de un solo tiro al arco y nos hicieron el gol, así que, pero bueno, ahora acá no hay excusas y a seguir trabajando, intentar sostener eso los 45 minutos, un poquito más de tiempo. ¿Y qué hay que hacer justamente para sostener eso, profe, Arelis, para la de uno, pero para Ñanduti y para la Rocampo, acerca de eso, qué trabajo se tiene que enfocar para tratar de sostener en el segundo tiempo eso que se viene? Y sobre todo el tema de intensidad, seguir manejando el tema de las cargas que puedan sostener la intensidad durante más de 60, 70 minutos, que cualquier equipo lo sostiene. Estamos intentando trabajar en eso y lo seguiremos haciendo. Buenas tardes, Álvaro Ponte para Universo 970. Profe Ramón, ¿cómo vio a Faustino Barón y Rodrigo Pérez, que tuvieron sus primeros minutos con la camiseta de Olimpia? Y para Emiliano, si va a costar mucho reemplazar a Facundo Zavala, que fue uno de los mejores futbolistas de Olimpia que fue transferido a Independiente. Sí, mira, con respecto a los jóvenes, por supuesto tienen que seguir creciendo, hace muy poco tiempo que están. Solo es trabajo, con mucho táctico, mucha dinámica, cuando tiene que pasar, cuando tiene que retroceder, cuando tienen que jugar, pero necesita mucho más trabajo. Y lo de Zavala, nada, es un jugador importante. Trabajaremos para reemplazarlo, acá no hay excusa. El plantel que tenemos es lo que es el proyecto que nosotros aceptamos y tendríamos que trabajar para que vuelva a salir un Zavala, o con todo, y estamos muy contentos, es un chico con mucha proyección, así que seguiremos trabajando para que el chico pueda rendir al nivel pueda ser también al nivel que estaba Zavala. Después, obviamente, la ausencia de Seba, creo que eso para nosotros fue fundamental, así que seguiremos trabajando para encontrar soluciones. Buenas tardes, por aquí Gustavo Gavilán para Deporte Total. Indudablemente, ¿cuánto condicionó las tarjetas amarillas para realizar la primera modificación? ¿Y cómo vieron el trabajo defensivo? Uno de los dos puede responder. La verdad que el trabajo defensivo fue muy bueno. Sobre todo en el juego que te proponen ellos, que eran todas pelotas cruzadas, pelotas aéreas, no había asociaciones, no había nada mecanizado, era todo pelotazos largos a la espalda de los nuestros, y la verdad que lo resolvieron bastante bien. Y lo de las tarjetas, obviamente que los cambios veíamos que no estaban un poco normal el partido, y veíamos que las finas estaban muy dudosas, entonces para no tomar riesgo tuvimos que sacar a los que estaban amonestados. Profesor, ¿cómo le va para ABC Cardinal, ABC TV? Con relación a los tocados, mirando el partido contra Recoleta y el partido estrella de la fecha 6, el caso de Gastón, de Capazo, de Barreto, ¿cómo está la situación de ellos, profesor? Ellos se están recuperando, vamos a tratar para en estos días tratar de recuperar para tener todo el plantel y después decidir quién va a jugar. Buenas tardes para todos, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Les quiero hacer dos consultas, por favor. Primero, ya hablaba anteriormente del tema del lateral izquierdo, pero ¿en qué diferencian por características a Mourinho de cantero? ¿Qué le puede dar uno, qué le puede dar el otro? Atendiendo que hoy la elección de titular fue todavía Mourinho. Y lo segundo, como hablaba de las jugadas finitas que dejaron algunas dudas,
en general quedan con algún reclamo al trabajo arbitral. Se discutió bastante en cancha, por ejemplo, la falta para el gol protestó bastante Rodrigo Pérez. ¿Queda alguna duda con eso? Nada, tenemos 3 laterales y los 3 competirán por un lugar. De distintas características, pero bueno, hoy no nos decidimos por todo y porque lo vimos mejor, lo vimos un poquito más intenso y decidimos por él. Y el arbitraje nosotros no acostumbramos a hablar. Cada uno que haga su análisis y está a la vista de todo. Listo. De esta manera culminamos la conferencia de prensa del profesor. Así termina la conferencia de prensa de los entrenadores de Olimpia. El entrenador principal, en realidad, porque así figura en planilla, Ramón Díaz, y el entrenador asistente, Emiliano Díaz. La verdad que se hizo bastante incómodo y hasta uno entiende por qué las respuestas fueron tan cortas, porque estábamos bastante apretados en cuanto a la comodidad. Me parece que ellos notaron también esa situación, por eso hoy fueron de más respuestas cortas, tanto Ramón y Emiliano Díaz aquí en Villeta. A partir de ahora esperamos por Humberto García. Veremos si es que nos alcanza el tiempo como para tener por lo menos las primeras respuestas del técnico deportivo Emiliano Jorge. Correcto, Víctor. Atentos ya para grabar en este caso la conferencia de Humberto García. Y como bien decías, un poco el lugar, el momento. Yo creo que se dio un todo. También el marcador y otras cositas. Por eso también para que tenga este tiempo la conferencia. ¿Verdad? Que se alinearon los astros pero de forma negativa en este caso para que sea esto también. Porque si eran ganador, yo creo que se aguantaba hasta por ahí que sea una cavianda telefónica con todo respeto a la conferencia, ¿verdad? Sí, no, yo también pienso igual. En ganador probablemente era otra la historia sobre el tiempo de respuesta. Pasa que para todos, en realidad estábamos muy apretados, el micrófono iba circulando del frente para atrás, por eso se complicó bastante en este caso. Y me parece que Ramón Díaz entendió también la situación, muchas ganas de contestar no tenían. Más bien un formalismo de venir, cumplir con la conferencia de prensa de el lado de Olimpia, Jorge. Ahora ya se retiraron los protagonistas, ahora nosotros vamos saliendo lentamente porque estábamos bien en el fondo con la conferencia y con este espacio reducido que me decían, y eso quería comentar porque valoro también que va a ser la última conferencia en esta sala de prensa, porque es un contenedor bastante reducido. Ya para el próximo partido van a cambiar de lugar y se va a agrandar, así que va a estar mucho más cómodo el tema para todos en la sala de prensa del Sportivo Ameliano. Sí, inclusive uno cuando llega al estadio, normalmente allí en zona de cabinas dice, seguimos los trabajos, disculpen, o sea, sabemos que hay cosas que se van a ir poniendo a punto en Ameliano, o sea, es cuestión de días o meses para tener también todas las comodidades, ¿verdad? Inclusive cuando llegamos a cabina, creo que ese mensaje, no sé si está también allí en sala de conferencias. Sí, totalmente, o sea, se nota que siguen tratando de ajustar varios detalles y hay que valorar eso porque aquí se está trabajando sobre la marcha, traen partidos fuertes y se está trabajando igual, de todos modos. Si te parece, Jorge, creo que tenemos tiempo todavía porque ya llega Humberto García. Podemos pasar hasta donde ustedes me indican, así aprovechamos que todavía no empieza el partido en Villalista. Llega Humberto García, otra vez entramos nosotros a la sala de prensa, vamos a apretarnos un poquito aquí en medio de los colegas, pero no queda otra. A ver cómo podemos pasar. Vamos a pedirle ayuda a uno de los colegas que ya está al lado del parlante porque si no es imposible. Le vamos a pasar. A ver, aquí el colega Darío López nos va a dar una mano. Humberto García va a empezar. ¿Está por arrancar sí, la conferencia? Sí. Iniciamos la conferencia de prensa del Deportivo Ameliano, profesor Humberto García. Buenas tardes, profe. Juan Ángel Obando para Tigo Sports. Bueno, consultarle qué conclusión saca de lo que ha sido el partido en general, qué le gustó, qué no le gustó, y si el punto le tiene buen sabor, le deja un buen sabor. Sí, empiezo por lo último. Ha quedado un sabor muy bueno en el vestuario, porque la idea nuestra era sumar de 3. Hicimos un gran esfuerzo para conseguirlo, no lo pudimos hacer, así que intentaremos mejorar en todo lo que se respecta al volumen de juego, porque creo que nos faltó un poquito más de juego el día de hoy. Defendimos bien, eso estaba bueno. Creamos situaciones buenas de gol también, lastimosamente no las hemos aprovechado, pero me quedo con eso, con que hemos creado las situaciones de gol y que en defensa hemos trabajado bastante bien.
Humberto, buenas tardes para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. De vuelta el problema con las tarjetas en el primer tiempo te voy a cambiar en el descanso. Y a propósito de eso te pregunto, ¿cómo viste el equipo con las modificaciones en cuanto a la actitud, en cuanto a lo que buscabas en la segunda parte? Sí, así como decís, tuvimos que hacer 2 cambios nuevamente por el tema de las tarjetas. Yo creo que el primer tiempo también fue un partido correcto, solamente que corrimos de más detrás de la pelota. Muchas situaciones no tuvieron tampoco los de Olimpia. Nosotros tuvimos una bastante clara de Isaluna y la otra de Lescano, pero no la hemos aprovechado, y contra equipos como Olimpia hay que aprovechar esos momentos porque oportunidades no tenés muchas. Y me gustó el segundo tiempo porque los que entraron de variante pusieron las máximas ganas, la máxima actitud, y con ese carácter nos fuimos para adelante y empatamos de buena manera. Lo que tomamos nuestro entrenador para la campaña Noti, pues el desempeño del equipo con la línea de 5 atrás, tanto defensiva como ofensivamente. ¿Qué te pareció y si te vas conforme y si vamos a seguir viendo a la Meliano con esa formación de 5 atrás y luego 3 y 2 delanteros? Sí, es una formación que hicimos contra Recoleta, creo que funcionó bastante bien hasta la expulsión de Falabella, donde el equipo fue superior. Hoy nuevamente nos tocó defender bien por la manera que juega Olimpia, porque sus extremos hacían las diagonales y se iban sobre los centrales, entonces decidimos ponerle a Polaco por dentro para poder atajarle a Leguizamón, que jugó el agarre a Alcaraz y era libero Báez, y viceversa del otro lado. Sabíamos que sus laterales me atacaban bien, entonces lo atajamos con Aranda. Lastimosamente, como dije a tu compañero, corríamos de más detrás de la pelota y al recuperarla ya no teníamos aire para contragolpear. Eso corregimos en el segundo tiempo y creo que tuvimos mejores llegadas hacia la corrida. Profe, buenas tardes para el 1 de marzo. Se viene, por supuesto, partidos de seguidos. El equipo, por supuesto, hoy demostró un desgaste muy grande a nivel físico. ¿Tienen jugadores que quedan tocados o están 100% al terminar el encuentro? Sí, los jugadores están cansados porque el gran esfuerzo que han hecho, y como bien decís, por jerarquía, por plantel, siempre los candidatos son Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní. Entonces, en estas primeras fechas ya hemos jugado contra Cerro, hemos jugado contra Olimpia, ahora nos toca de seguir 2 candidatos como Guaraní y Libertad. Entonces trataremos de recuperarlos bien a los jugadores para los siguientes partidos. Tenemos un plantel frondoso, también de calidad, así que vamos a hacer el mayor esfuerzo para sumar en esos 2 compromisos que se avecinan. Finalizamos la conferencia de prensa del Deportivo Ameliano, profesor Humberto García. Gracias, Aquí termina la Víctor. conferencia de prensa de Humberto García, técnico del Sportivo Ameliano. Ahí entonces pasaban las conferencias, nosotros vamos cerrando nuestro trabajo aquí desde la ciudad de Villeta. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Víctor. Completito todo allí con las conferencias respectivas. Estamos con la información. Señores, Tembetarí va con Jorge Chena en el arco, la defensa líder Cáceres, Sebastián Olmedo, Nicolás Marota y Wildo Alonso. En el medio, Gabriel Gudiño, Rodrigo Rojas, Lucas Guiñazú y José Martín Díaz. Vamos a hacerlo vuelta porque se entrecortó allí. Sí, no lo tuyo, lo de Juancito. Ahora, Juancito, ¿tu micrófono? Sí, señor. Ahora sí, Estamos ya ahora. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Muy bien, Tembetarí con Jorge Chena en el arco. Líder Cáceres, Sebastián Olmedo, Nicolás Marota y Wildo Alonso. Mitad de terreno, Gabriel Gudiño, Rodrigo Rojas, Lucas Guiñazú y José Martín Díaz. Arriba la presencia de Paul Charpentier junto a Alan Gómez, el 11 de Tembetarí. Dirige Cristian Díaz. Guaraní en el arco, Aldo Pérez, Alcides Benítez, Mario López, Tiago Servín y Alexandro Maidana. En el medio, César Niño, Luis Martínez, Agustín Mansur y Derdis Rodríguez. Arriba presencia de Fernando Fernández junto a Iván Ramírez, el 11 presentado por Víctor Bernay para este partido que arranca a las 18 en Villa Lisa. Arbitraje de Carlos Paul Benítez, asistido por Milciades Saldívar y Héctor Medina. El cuarto juez Nelson Palma, en el bar Marco Franco y el asistente bar Luis Onieva. El juego en instantes en Villa Lisa. Sí, los 2 equipos ya saliendo de la zona del túnel allí de forma conjunta. Tanto Tembetarí como también el propio Guaraní saliendo ya de la zona del túnel, los equipos con sus
Tradicionales camisetas, casacas tradicionales allí, el conjunto local de Tempetaré, que decimos sin unidades hasta aquí, busca sus primeros puntos en la competencia. Guaraní, que viene de ganar el partido pasado ante la U de Chile, no le alcanzó para clasificar, es cierto, estaba con esa difícil misión de dar vuelta a un marcador bastante duro que había recibido en Chile, pero igual por lo menos desde la imagen bien, sigue cayendo una lloviznita a estas horas en Villaliza de cara a lo que va a ser este compromiso. Vamos a tener una pista bastante rápida que puede complicar sin dudas principalmente a los arqueros con algún disparo de media distancia, algún resbalón en zona defensiva, algún delantero que por allí pueda llegar a tener algún tipo de inconvenientes, así que vamos a ir observando todos los detalles y sumado a eso, ya con el correr del desarrollo del partido también, cómo está el campo de juego allí en Villaliza. Se van a saludar el minuto los protagonistas, van ingresando lentamente jugadores de Tembetaré y Guaraní. A las 18 arranca el partido entre Tembetaré y Guaraní, que cierra esta fecha número 4 del clausura. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto y su seguros Chaco. Quitadol, para Catadol hay un quitador de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Los dos equipos dentro del campo de juego esperando un buen partido en Villaliza. Tembetaré y Guaraní. En lo previo, el comentario de Jorge Liño Sosa en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un quitador de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Estilo campo, tu parrilla preferida. Arrancamos el repaso de los equipos y ir desglosando lo que tiene uno y otro, primeramente con el local, con el detalle no menor que a partir de mañana o finalizado este partido tiene nuevo entrenador, Luis Escobar, que dicho sea de paso ya está en las plateas, vemos en la distancia junto con Daniel Campos, el gerenciador de Tempetaré, últimamente como técnico del Olimpia de Itá, mucho tiempo en Sportivo Luqueños, otras instituciones, comentamos en lo previo, igualmente campeón con Paraguarí, que a partir del próximo año va a estar en la primera división. Eso será después de este compromiso, hasta este juego. El entrenador Díaz será el técnico principal. Chena en el arco de Tempetaré, la experiencia de este futbolista. Cáceres, Olmedo, Marota y la presencia de Wildo Alonso en la zona defensiva. Olmedo, Marota, desde el inicio de este torneo es la dupla de defensores allí. Olmedo últimamente jugando en el Puebla mexicano, vuelve al fútbol paraguayo junto con el argentino Marota. Cáceres, el lateral líder sobre el sector derecho. Alonso sobre el perfil izquierdo. Más arriba, Gudiño, el jugador que le ganó el puesto a el chiquitito, al Panchito, que es uno de los Esteche, el Pancho Esteche, sí, el chiquitito, Francisco Esteche, uno de los destacados normalmente en Tempetaré en la apertura, pero que perdió el puesto hoy con el argentino Gudiño, que viene haciendo buenos partidos, pero que le está faltando el gol. La experiencia de Rodrigo Rojas, que el otro día en el partido anterior se había ido lesionado, que resintió bastante el equipo la ausencia de dentro del compromiso. Lucas Guiñazú, que en su estreno había sido expulsado, el jugador que pertenece a Libertad, hijo de recordado Cholo Guiñazú, y la presencia de José Díaz en el medio sector. Más arriba, Alan Gómez junto con Charpentier. Esa es la formación principal del equipo rojiverde. Del lado de Guaraní, Aldo Pérez en el arco del conjunto legendario. Después de su destacado trabajo el otro día, nuevamente titularidad para Pérez en la formación del conjunto legendario. La presencia en zona defensiva de Aldo Benítez, de Mario López, Thiago Servín y la presencia de Alexandro Maidana, Alcides Benítez, decía el lateral sobre el sector derecho. Alcides Benítez, Mario López, Thiago Servín y la presencia de Alexandro Maidana como lateral sobre el perfil izquierdo. César Miño en el medio sector, Luis Martínez, Agustín Mansur y la presencia de Delis Rodríguez, igualmente titularidad del lado aurinegro. Más arriba, hoy una de las novedades, la presencia de dos jugadores con el rasgo de 9. Iván Ramírez acompañando la presencia de Fernando Fernández. Fernando Fernández junto con Iván Ramírez, un delantero con muchas cualidades. Juvenil, él tiene la chance de ser nuevamente titular, ya en algún partido arrancó de titular, en otras alternó. Carlos Paul Benítez será el árbitro de este compromiso. O va llegando la gente de la raza, la hinchada organizada que tiene Guaraní en la cabecera sur. Una brisa algo fría ya que está cruzando. Los protagonistas, muchos de los futbolistas eligen también jugar con mangas largas, otros sí con el mangas cortas correspondientes. Puntualmente, las 18 en Villaliza, da el ok Carlos Paul Benítez y se viene el partido entre Tempetaré y Guaraní. Hasta aquí sin puntos el equipo de Tempetaré. 4 unidades para el cuadro legendario. A ver si pueden sumar en la fecha en la tarde de Villaliza
si se dan goles, emociones en este compromiso entre Tembetaré y Guaraní. Muy bien, señores, vamos a ver la pelota del equipo legendario frente al esférico Iván Ramírez. Dará la orden Carlos Paul Benítez, va a arrancar el último partido de esta cuarta fecha. Mueve Guaraní, comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a López en el fondo para el equipo de Guaraní, jugando corto para Servín, levantando la cabeza otra vez para López. Se viene la salida del cuadro legendario, balón sobre la zona derecha. Allí tiene Alcides Benítez, va saliendo desde el fondo el equipo de Guaraní. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Atención que va Fernando Fernández cerca del área, carga Guaraní. La pelota le va quedando a César Miño. Colocó al centro a Miño. Una mano en ataque. El árbitro deja seguir. Reclama el Olmedo al igual que Marota. El otro zaguero de Tembetaré. Pelota a un costado. Es lateral en ataque para Guaraní. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. López tiene la pelota jugando otra vez para Servín. Lanza sobre la banda derecha. Allí tiene el control de la pelota Benítez para el conjunto legendario. Apertura sobre el mismo carril. Picando Miño en campo rival. Pelota para el 9 para Ramírez. Interviene Rodrigo Rojas. Va bloqueando la salida de Guaraní en mitad de terreno Gudiño. El balón le va quedando a Fernández. Intenta el ataque Guaraní. Informa Personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Con doblete de Antonio Galeano, el Ceará le ganó por 2-1 a Cruzeiro, el líder del Brasileirão. Pelota en la salida para Tembetaré. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre, recibe filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Intentó Miño sorprender al arquero Chena, atento Lolero. Se queda seguro con la pelota, le dice algo allí en la salida Cáceres. Va a despejar desde el fondo el arquero de Tembetaré. Imperdible ceremonia de inauguración a su 2025 con Tiago PSK en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Va girando Mansur, desplazando la pelota en campo rival. Carga Guaraní que quiere el primero, se muestra Ramírez. Pide la pelota a Fernando. Fernández va al equipo legendario. El balón le va quedando a Miño sobre la banda derecha con la zurda. Juega para Mansur corto. Mansur se asocia cerca del área con Alcides Benítez. Pase a profundidad, no entiende Ramírez. Despeja con la zurda Olmedo. Va recapturando la pelota López para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. En Villeta empataron a Meliano Olimpia 1-1. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off grande como tu aliento. Fortin etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Mansur con la pelota, levanta el esférico, pica dentro del área, pero no alcanza Ramírez. Anticipa Olmedo, pelota a un costado cerca del banderín lateral para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero, Mansur para legendario. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar calidad, papasa. Pista rápida. En esta serie termina escapando la pelota a Fernández. Ya le pasó a uno u otro jugador de Tembetaré de Guaraní que de intentar recuperar o tener la pelota tiene que posicionar bien el pie, si no se le puede escapar el balón. Pista rápida, producto de las últimas lluvias en esta zona de central. Señores, 4 de juego, primera parte, 0-0. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Va picando Maidana, coloca centro para Ramírez. Anticipa Olmedo, pelota al fondo, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mansur y el córner va por arriba, legendario. Conversatorio de la Caja te escucha. Jueves 31 de julio, 18 horas, Auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados. Inscribite al 0974-45-21-45. Atención, viene el centro, pelota arriba, está. Gol, 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 gol. Gol. Gol.
de Ramírez. De Iván Ramírez, el 9 allí, dentro del arco prácticamente. El centro fue del lado izquierdo de Mansur. Anticipa el experimentado Fernando Fernández, desviando de cabeza y cierra arrojándose al suelo, impulsando de cabeza Iván Ramírez. No puede hacer absolutamente nada Chena, tampoco Olmedo ni Marota. Abre el marcador el legendario, señores, en Villaliza. Cuarta fecha del torneo clausura. Aparece el 9 Iván Ramírez. Tembetari 0, Guaraní 1. Ramírez para Guaraní. Monumental. Y en la primera importante dentro del área de ese tiro de esquina, aprovecha muy bien Guaraní. Esta pelota allí con mucha rosca, se anticipa todo. Buscó peinar Fernando Fernández, pero en realidad le da más o menos una especie de la nuca y la espalda. Pero sí, casi como peinando esa pelota, deja solito, desacomoda toda la defensa de Tembeteré. Y allí aparece el chico Ramírez en el segundo poste para empujar ese balón en pelota quieta. Centro con mucha rosca, desvía Fernández y la aparición del juvenil Ramírez para el primero tempranero tanto de Guaraní en Villaliza. Momento del gol. 4 minutos, primera etapa. Gana el equipo de Bernay 1-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Mano en ataque, reclama Charpentier, pero el árbitro está cerca. Pitando la mano del delantero argentino que le reclama al juez. Tiro libre para Guaraní en su campo. Suplimales te llevan a Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Tomando de vuelta la iniciativa el equipo legendario que no se conforma aquí en el segundo. Va Benítez picando sobre la zona derecha. Levanta la cabeza, manda al centro. Atento, Chena recoge el esférico. Habrá pelota para Tembetarú. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sigue en la cima de la intermedia Rubio Ñu porque 12 de junio de Villalles empató de visita con Tacuarí 1-1. Pastoreo de local. Superó 2-1 Guaraní de Fran. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota le va quedando a Maidana sobre el costado izquierdo. Cruzan muy de terreno. Se viene el conjunto legendario. Apunta, dejando para el autor de gol, para Ramírez, de espaldas al arco. Le va quedando a Rodríguez. Rodríguez para el equipo de Guaraní. Va a mandar la pelota sobre la zona derecha donde está Fernando Fernández. El balón para él. Atención, Ramírez pica solo para el segundo. Cortando oportunamente el zurdo Olmedo. Salida para Tembetarú. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizarra, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámica, celosas, tiriferías, accesorios para la construcción. Sanizarra, proyectando juntos. 8 tenemos de la etapa inicial, sí, niño. Un golpe inicial importante para Tembetaré. A ver cómo se repone, cierto, queda mucho en el partido, pero son equipos que a veces cuando tempraneramente reciben un gol, después pueden venir en baja. Igual habrá que ver el poder de reacción que tiene el equipo de Tembetaré, con el liderazgo de Rojas, otros futbolistas con cierta experiencia en este equipo de Tembetaré, pero la primera que tuvo Guaraní al tiro de esquina, lo aprovechó bien allí Fernández para desviar esa pelota y luego empujar en el segundo poste Iván Ramírez. Está ganando el legendario 1-0. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, TPH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Es tiro de esquina para Tembetaré que va por el empate. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gudiño y el córner sobre la banda derecha para el equipo de Tembetaré. Le va a pegar Gudiño, apunta a la cabeza. Atención del zaguero Marota, va Olmedo, pelota arriba. Intenta bajar Olmedo de cabeza. Despeja en el fondo colaborando con la defensa. Fernández buscando el contragolpe legendario. Ya conoces los cables Cordeiros, los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Se fabricó el espacio. Rodríguez se va metiendo en cara, escapa de que hace falta.
Cruzó a destiempo, líder Cáceres, tiro libre en ataque, tiro libre para Guaraní. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional Upizza, calidad desde su origen. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros saldo indica Jorge. Villaliza, Tembetarí 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Mansur con la pelota coloca centro. Atento, seguro se queda Chena. Le indica a sus compañeros que vayan para el frente. Le cuesta la reacción a Tembetarí. Cae 1-0. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en Diesa. Redes @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Mañana se va a cerrar otra nueva fecha. Jornada 19 de la intermedia con 2 partidos. Carapeguá frente a Sol de América. San Lorenzo recibiendo Independiente de Campo Grande. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento en Chacomer. Respaldo total. Rodríguez con la pelota descargando por el medio para Luis Martínez. Suelta el esférico sobre línea central. Tiene la pelota Mansur. Distribuye bien para Fernando Fernández. Viene la marca de Marota. No puede ante Fernando Fernández. Logra zafar dejando la pelota para Ramírez. Piso el área. No tiene ángulo. Se asocia con Dardis Rodríguez que quiere ganar fondo de cancha. Guaraní buscando el segundo. Centro. Pega la pelota en la pierna de Marota. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Mansur. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Atención, señores, con el córner sobre la banda derecha le va a pegar Mansur. La orden del juez dentro del área. López Servín, al igual que Ramírez y Fernando Fernández, tratando de concretar, de convertir al segundo. Vino la pelota arriba, saca la defensa por intermedio de Marota. El rebote le va quedando a Benítez. Ramírez para el segundo habilitado. Atento el arquero. Insiste Ramírez, vino. Se salvó. Banderín arriba ahora. Cómo está enojado Chena con sus compañeros, pero el banderín estaba arriba. Reclama también Rodrigo Rojas, niño. Sí, levanta Saldívar, el asistente 1 del partido aquí el banderín, pero igual, otra vez, dudas en el fondo de Tembetarí. Pelota a profundidad para Ramírez y sí, efectivamente, por lo menos un cuerpo adelantado allí el delantero. Igual después en el rebote, había tapado bien Chena. Sufre con las pelotas cruzadas el equipo de Tembetarí, que hasta esta parte está con un comienzo flojo y el que cierran con muy bien el partido y aprovechó sus chances Guaraní. Gana legendario 1-0. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio o seguro hogar. Rumbo Sociedad de Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre, info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. López tiene la pelota descargando para Alcides Benítez. Hasta aquí no reacciona el equipo de Tembetarí. Le cuesta al conjunto dirigido por Cristian Díaz. La pelota en mitad de campo con Rodrigo Rojas. Jugando por Baco para Lucas Guiñazú. Por Baco sobre la zona derecha en su campo. Cáceres para atrás con Chena. Distribuye con Olmedo. Busca la salida Tembetarí. Motobuller, cuotas de 269.000. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. La pelota en poder de Olmedo. Nadie, la presión del conjunto legendario lo espera. Ahora atrás a Tembetarí. Apertura sobre la zona derecha para el líder Cáceres. Está instalado en terreno legendario. Pelotazo largo para Gudiño. Corre Gudiño, alcanza. Protege Servín. Se queda con la pelota Gudiño. Va en la presión. Falta del mismo. Infracción de Gudiño en ataque. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Guaraní. Vega Call Center hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Quinta fecha, jornada de adelanto. Arranca el martes con 2 partidos. A las 16, General Caballero Trinidense, 18:30, Luqueño Nacional. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero Cumo. Mejor en todos los caminos. La pelota por el medio en poder de Sebastián Olmedo. Fue a pelear Olmedo. El balón le va quedando Rodrigo Rojas. No puede escapar a la
marca de Luis Martínez. Corta en el fondo al Cide Benítez. La pelota a un costado. Saque lateral en su terreno sobre la zona derecha para el equipo de Temetaré. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 indica Jorge. En Betarí 0, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Villeta empataron. Ameliano Olimpia 1-1. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640. Teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado. El jingle de Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. En el fútbol de Brasil, Internacional de Porto Alegre se enfrenta a las 18:30 a Vasco da Gama. En el banco de suplentes de Inter está Alan Benítez, ausente por lesión Oscar Romero. Informó. Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Saque de meta que corresponde a Guaraní, que gana en Villaliza 1-0. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va Fernando Fernández bajando la pelota para Rodríguez. ¿Qué pasó con Rodríguez? No entendió la intención de Fernández. Sí, creo que no se entendieron aquí ahora el movimiento, y eso que eran 4 jugadores de Guaraní en ataque, pero impreciso en ese movimiento el cuadro legendario, que arrancó mejor. Es el que tiene la pelota, el que presiona, el que busca. Le está costando generar. Es más, hasta aquí en casi 17 de partido no tuvo una chance de gol Temetaré. Saque de costado en su campo para Temetaré. El comentario de Jorge Jesús en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. López con la pelota descargando por el medio para Mansur, que organiza el ataque legendario. Pelota sobre la zona de Miño. Va Miño en campo rival. Se asocia ahora con Fernando Fernández. Buen pase. Va picando Rodríguez. Puede estar de segundo en marca. El pase Maidana, segundo en camino, Maidana dentro del área, no llegó Maidana, e indica algo Rodríguez, no alcanzó Maidana, se salvó Temetaré, estilo de portería, lo va a hacer Chena para Temetaré. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu lindo. Fortin etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Va a sacar desde el fondo Chena, habrá salida para Temetaré, que busca el empate, cae 1-0 en Villaliza. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813, redes San Justo y Arroz. Compra cortes de edición limitada, Albirroja Shorty VIP y participa por un bicicooler lleno de productos. Shorty VIP, sponsor oficial de la Albirroja. Pelota de Wildo Alonso, ya de mucho recorrido en nuestro fútbol hoy en día con la camiseta de Temetaré. Intenta escapar, intenta zafar de la marca de César Miño. Alonso tiene la pelota, juega corto para el delantero. Hablamos de Charpentier, lejos de su hábitat natural que es el área. Lo encuentra de todas maneras Alan Gómez. Va Gómez, está muy solo. Corta, Servín, despeja para Guaraní. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Reporte de sintonía al ingeniero Damián Recalde, vuelta de la fortaleza el Pique se dice. Excelente la señal. Saludos ya a Damián, que está reportando sintonía en su regreso. Estilo de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Mansur, va por arriba el equipo legendario. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto, tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. Le va a pegar Mansur, no se apura, busca el segundo Guaraní. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros Erimar, lo que la fábrica nos dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega de cuotas en $450. Consultas al 0974408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Pase corto, más que centro, fue un pase corto desde el lanzamiento de esquina para Guaraní de Mansur. Termina entregando, regalando esa pelota a Gudiño, que se viene de contra. La pelota le va quedando sobre la banda derecha, líder Cáceres, otra vez con Gudiño. ¿Qué quiso hacer Gudiño? Se enoja Gudiño, se le va la pelota lateral en su terreno, lado izquierdo para Guaraní, niño. Pasa que no le sale nada a Temetaré, y en esta por eso Gudiño, dos hombres de Guaraní que lo marcaban bien, termina perdiendo la pelota. No hay conexión del medio para arriba, es los que saben de Gudiño con velocidad,
Un poquito también de Rojas en la recuperación, por eso tanto Gómez y Charpentier están arriba, pero solitarios. Repito, casi hace rato eran 17, ahora casi en 20 de partido. No tuvo una chance de gol el equipo de Tembetre. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros en Inditan Jorge. Villaliza Tembetarí 0, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Buscando la salida Maidana para el legendario. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir del CNT. Por Emoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana, posgrado asterisco 8263 o el 0984-444-037. Unite a la generación Masters Make in Americana. Siguiendo con la jornada de adelanto, quinta fecha del torneo clausura. El miércoles Cerro recibe a 2 de mayo en el Defensores del Chaco, Olimpia Recoleta. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Para los más peques, este 27 de julio regala diversión, 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Sacando la pelota desde el fondo, Chenar. Hasta aquí no lo nombramos a Pérez, el arquero de Guaraní. Es que Temetarí todavía no llegó. Se va metiendo Luis Martínez, puede estar el segundo. Ataca Guaraní, le está quedando cabecera del área a Rodríguez, colocó centro. Fernando Fernández para el gol, está. No pudo rematar y termina sacando desde el fondo como puede. Guiñazú, insiste Guaraní, despeja desde el fondo. Roja busca el contragolpe, no encuentra la pelota Charpentier. Guaraní está cerca del segundo. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. A las 20:30 River se enfrenta a San Lorenzo en el fútbol argentino. En San Lorenzo se espera que juegue como titular Orlando Gil y en River está convocado Matías Galarza. Falta coordinación del equipo de Tembetre ahí en los movimientos, en los toques. Allí ese movimiento que hasta aquí no se ve. El equipo de Tembetre hasta ritmo intermedio. Ya apunta el día, no me le falta, está al caer. Es más, me parece que por eso ya es también el cambio de Fernando Escobar, pensando un poco en el año próximo. Es pelota para Tembetaré que va ahora por el empate. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. La mano fue de Mansur, le va a pegar a Alonso. Cerca Rodrigo Rojas, cerca Velara, tiro libre, lado izquierdo, tiro libre para Tembetaré. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grapo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyang KGM y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Atención, señores, con este tiro libre le va a pegar Alonso con la zurda. Busca por arriba, Tembetaré vino al centro. López gana, saca de cabeza. El rebote le va quedando a Rodrigo Rojas. Protege la pelota Rojas. Se pierde dando un costado lateral cerca del banderín para el equipo de Tembetaré. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pisamos prácticamente el minuto 23 de la primera parte. Gana Guaraní 1-0. Catedral Weekend es del 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Banco cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Banco. Descarga la app. La quinta fecha, jornada de adelanto, se cierra el jueves con 2 partidos. En Itagua, Guaraní, Ameliano, Libertad recibiendo a Tembetaré. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Buscando el empate el equipo dirigido técnicamente por Cristian Díaz. Se me van metiendo sobre la zona derecha Cáceres. Quiere colocar el centro, bloquea bien Maidana. Recaptura la pelota el conjunto de Tembetaré con Cáceres. Se le va a un costado lateral en ofensiva para Tembetaré. Pecho nugget de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Silvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Silvi Power, sentí la diferencia. Se mete líder Cáceres, coloca centro, pega la pelota en Maidana. Estiro de esquina sobre la banda derecha para Tembetaré. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Rodrigo Rojas, claro, cuando aparezca la pelota. Ahora sí, lanzaron el esférico, le va a pegar Rojas con la pierna derecha. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción.
Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Va el centro de Alonso con la zurda, termina sacando desde el fondo Servín, recuperando la pelota en su terreno el conjunto de Temetari con Marota. Le va quedando a Chena, pelotazo sin destino, es lateral para el equipo legendario. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, su primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Jorge. Temetari 0, Guaraní 1. Su seguros Chaco. Villeta empataron a Meliano, Olimpia 1-1. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Comienza a acelerar de vuelta Guaraní sobre la banda derecha, va al sur dominio, pelota de Mansur casi a la media luna. Para atrás el balón con Luis Martínez, anticipa, adivinó la intención, Charpentier captura la pelota para Temetari, deja por el medio, se va metiendo Viñazú en campo rival, va Alan Gómez también, pelota de Gudiño, pierde Gudiño, no pudo controlar el esférico, aprovecha y saca Maidana por el medio para Guaraní. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Mañana a las 18 la selección femenina de Paraguay se enfrenta a Chile por la Copa América Femenina por el partido por el quinto puesto. En caso de ganar, Paraguay clasifica a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Va a ser amonestado Gudiño, que perdió la pelota, fue a tratar de recuperar, llegó a destiempo. Llega mal ante la presencia de Servín, tarjeta amarilla para Gudiño en Temetari. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. La Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Para el seguro es un respaldo para cuando menos lo esperas. Fue amonestado, reiteramos, Gudiño con tarjeta amarilla, la reclama el juez, tiro libre, pelota en su campo para Guaraní que gana 1-0. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta nuestra de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.online.com. Quedó muy sentido Servín tras esa última acción en donde fue amonestado Gudiño. Fútbol paralizado. Están trabajando algunos futbolistas de Guaraní. Sí, uno es Román y el otro no alcanzo a ver, está cerca el PF Martínez, en su momento futbolista de Libertad, de Sudamérica, Caíto Martínez, conocido como Ricardo Martínez, ahí está, Ricardo Caíto Martínez, que es preparador físico de Guaraní, en su momento de Nacional, ya perteneciente a este cuerpo técnico de Bernay. Ahora sí se recuperó Maidana, va a continuar el fútbol, va a sacar Pérez para Guaraní. El comentario de Jorge Jesús en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Nazca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Pelotazo largo de Aldo Pérez con la zurda, mete la cabeza, despejando líder Cáceres por el medio para Temetari, va colaborando por allí Rodrigo Rojas, balón para Gudiño que recibe la tarjeta amarilla otra vez para Rodrigo Rojas, piensa y descarga ahora por el medio para Guiñazú, campo rival Guiñazú, lo encuentra sobre el costado izquierdo Alan Gómez, va a Temetari con Gómez, la pelota para Rodrigo Rojas, perdió tiempo de todas maneras, va a insistir buscando el empate Temetari. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra en la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Saca López desde el fondo, la pelota a un costado lateral en ataque sobre el sector izquierdo para Temetari. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Sublimale, te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Encaró Rodrigo Rojas, pero no puede hacer todo solo Rodrigo Rojas. No lo acompañan sus compañeros, allí le estaba reclamando cerca a Guiñazú, al propio Díaz, y va sacando la pelota desde el fondo al Cides Benítez para el equipo de Guaraní. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Segundo en camino, Ramírez vino, está, salvo el arquero Chena. Chena le saca el gol al nuevo Iván Ramírez, el disparo cruzado por bajo poste derecho. Chena manda al fondo, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tremendo derechazo aquí de Ramírez que controló bien y justito y al borde del área grande saca ese derechazo que parecía tener destino de red, pero dijo no, metió el cuerpo y más bien hasta el brazo y un poquito allí del pecho el arquero Chena, desviando al tiro de esquina.
Casi se vino el segundo legendario y el segundo también del delantero juvenil Ramírez. Le va a pegar Mansur, corner para Guaraní. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar proyectando juntos. Va al centro, pelota arriba, el testazo. Ganó por arriba, Servín, atento el arquero China. Se queda el golero con la pelota. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro santo indica Jorge. Metal Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Gómez muy solo, no puede con los zagueros legendarios. Atento Pérez, el arquero de Guaraní se queda con el esférico. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Luis Martínez con la pelota descargando sobre el sector izquierdo. Allí pica Maidana, ganando fondo de cancha. Maidana coloca centro. Se arroja al suelo sacando como puede Olmedo. El balón a un costado lateral en ataque para el equipo de Guaraní que está cerca del segundo. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Mañana se cierra la fecha número 19 de la intermedia con 2 partidos. A las 16 Carapeguá, Sol de América. A las 18:30 San Lorenzo, Independiente de Campo Grande. Recordando justamente por la intermedia Tacuarí 12 de junio 1-1 y la victoria de local de Pastoreo 2-1 frente a Guaraní de Fran. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones, te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio, encontrarlos en todas las sucursales de Electroparesia. Con Gómez y Para accede a un crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Para, tu mejor opción. La pelota de López, manda al ataque López, balón que le va quedando a Ramírez. Juega por el medio para Luis Martínez, apertura sobre la banda derecha. Se mete Miño, zafó de la marca de Rodrigo Rojas. Está colaborando también en la marca de Viñazú. No puede encontrar el esférico Temetarí. Balón de López, controla sin complicarse Guaraní que quiere el segundo. Urizal, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capilla, Teitagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional u pizza, calidad desde su origen. La pelota otra vez en poder de Mario López. Sobre el sector derecho tiene el balón Alcides Benítez, se asocia con Mansur. De vuelta con Benítez, nadie de Temetarí en la presión alta. Juegan cómodos los zagueros. Tocan su terreno, Servín para Guaraní. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive, todo terreno en Dieza. Redes @ Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Sube sobre costado izquierdo, cargando Maidana para Guaraní. La pelota de Luis Martínez. Me parece que es cuestión de tiempo el segundo de Guaraní. Se va metiendo, está Rodríguez, segundo en camino, salvó Chena. Le queda Fernando Fernández, penal. Es penal, sí, penal. Penal de Chena, decíamos que estaba al caer el segundo de Guaraní, salvó Chena en esta, el rebote, volvió a buscar la pelota el futbolista de Guaraní, Fernando Fernández, ya no pudo hacer nada Chena, tampoco los zagueros que se durmieron, hablamos de Olmedo y Marota, penal para Guaraní, niño. No lo veo, dice Chena, pero sí, primero balón largo, va a pelar Chena, la primera bien, rebote, y después cuando va a capturar esa pelota, es cierto, no lo ve a Fernández, pero llega por escasos segundos, se llega tarde, le termina tocando a Fernández. ¿Qué puede hacer? Le dice Carlos Paul Benítez. En la primera, buena tapada a Ramírez. De rebote, cuando sale, le termina tocando a Fernández, que es cierto, no lo ve, pero es penal. Simula un poquito Fernando, no, porque pide una asistencia, se lesiona la rodilla izquierda. Habrá que ver la gravedad de allí, la rodilla izquierda. ¿Qué puede hacer? Dice Chena que sigue reclamando. Alonso, Rodrigo Rojas igualmente. Habrá que ver si hay alguna revisión. Pero para mí sí, penal. Y ver lo de Fernando Fernández, que repito, se lesionó la rodilla izquierda después de ese contacto de Chena con el delantero. Penal para Guaraní. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Quedó sentido Fernando Fernández, cerca de los 34, Guaraní buscando un segundo. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz.
país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Ya tomó la determinación el juez del encuentro, Carlos Paul Benítez. Penal para Guaraní. Se va recuperando Fernando Fernández en el legendario. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Le va a pegar, es Mansur el que le pega. Sí, hasta aquí no hay llamado VAR porque sigue reclamando Chena. Siguen reclamando algunos jugadores de Tembetaré, pero de momento no hay ningún llamado desde el VAR. Se va a ejecutar el penal, le va a pegar Mansur. Atención, señores, tiene la chance magnífica de convertir el segundo el equipo legendario, arco de la tribuna sur. Allí está Mansur colocando la pelota de vuelta. Le va a pegar con la pierna derecha, va a dar la orden el juez. Hablamos de Carlos Paul Benítez. Se dilata la ejecución del penal para el cuadro legendario. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, alto indica Jorge. Realiza Tembetaré 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Que no se queda la pelota. No está bien. Justo esa zona del campo está complicado, por eso acomoda y acomoda ahí como un pequeño hoyito posito. Por eso acomoda nuevamente la pelota Mansur. Atención, señores, segundo en camino. Puede estar al segundo, a menos que aparezca Chena o se equivoque. Mansur, va Mansur, está Chena. Chena, notable, Chena, manotea el esférico. El disparo a media altura, poste derecho. Allí fue Chena, aguantó, envió la pelota al córner. Aguantó, esperó muy bien Chena. Me tuve ahí unos segundos porque quería ver el movimiento de la pierna y sí, del pie. Bien. Saltó justito a tiempo allí. Vamos, dice Chena, porque era un tiro complicado. Bien esquinado el poste derecho aquí. Todo el mérito para el arquero. Chena que se lanzó de buena forma y termina desviando este penal de Mansur, que pateó fuerte al poste derecho a media altura. Excelente intervención de Chena, sacando a un costado. No aprovechó el penal guaraní. Tiro de esquina para el legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Parecía el segundo de Mansur, terminó sacando Chena. Guaraní de todas maneras sigue acelerando buscando el segundo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasga. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Vendrá la ejecución para el equipo de Guaraní. Se perfila para pegar la pelota. Está Rodríguez. Finalmente Mansur. Cerca del segundo. Guaraní le pega a Mansur. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Al centro de Mansur, pelota arriba, lejos afuera. Y estaba cantado, buscó su revancha. Aquí pensó más en él que en el equipo Mansur. Estaban por lo menos 6-7 compañeros suyos esperando el centro. Medio centro nada más, ni siquiera un centro como la gente, cabezazo y podía hacer gol. Pero él, como falló el penal, quiso borrar esa situación, pateó al arco, pero se fue al arco de la escuelita que está detrás del arco sur. Está ganando Guaraní 1-0. En Bristol, Lavarropa Midea, 18 cuotas de 139.000. Secarropas Midea, 18 cuotas de 169.000. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes Arroyo, ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Levanta la pelota el líder Cáceres, a ver si reacciona. Te mete arriba Cáceres sobre la banda derecha, campo de Guaraní. Colocó el centro con la zurda. De cabeza despeja Servín. Otra vez líder Cáceres. La pelota le queda ahora. Guiñazú apunta al disparo al arco. Pérez desactiva el ataque de Tembetaré y niño. Están todos nuestros jefes técnicos y Luisito. Es verdad, Colegio San Francisco se llama la escuela que está aquí detrás de la Gradería Sur. Allí, felices los chicos, mañana van a encontrar una pelota nueva. Ahí pateó Mansur tiro libre. Salida para Guaraní. Agosto liquida de Punto Farma del 31 de julio al 13 de agosto. Hasta el 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Frams, chorizos con queso, parrilleros, batón frito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Balón que le va quedando a Wildo Alonso. Se arroja al suelo para alcanzar el esférico. Se mete en campo rival sobre el sector izquierdo, picando para ahora Charpentier. Falta
Lo empujaron a Charpentier, hablamos de Alcides Benítez, tiro libre. Por arriba, buscando la pared, te meteré. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. 39 clavado, primera etapa, le pega Rodrigo Rojas, gana el equipo de Guaraní 1-0. Posgrados, medios becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Infounive.edu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. Lili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Lili Empeños. Sube sobre la banda derecha, vino el centro de Rodrigo Rojas, saca de cabeza como puede Mario López, la pelota le va quedando líder Cáceres. Va por el empate el equipo de Temetari con Cáceres, que controla el esférico, quiere colocar el centro, prefiere el pase corto allí para Gudiño. Gudiño manda al centro con la pierna derecha, salta Guiñazú, despeja López, le queda Rodrigo Rojas, apunta Rodrigo, tira Pérez, se queda con la pelota. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro 6 indica Jorge. Señores, en Villaliza Temetari 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Recordando que en Villeta empataron a Meliano Olimpia 1-1. Pema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marejal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Pema y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Licey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan en Licey, especialistas en tecnología. Recordando, señores, la quinta fecha, jornada de adelanto, todo arranca el martes. En Juan León Mallorquín, General Caballero recibe a Trinidенse a las 16 General Caballero Trinidense, 18:30 Luqueño Nacional en Itagua. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Hoy por la fecha número 11 de la primera C, el 1 de marzo le ganó por 3-1 a Cristóbal Colón. Estamos pisando el minuto 41, Guaraní le gana 1-0 Temetari. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el bordeo de elevación Sicahual y levantar tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va Guaraní con Rodríguez, le queda Fernando Fernández para Derdis Rodríguez, se perfila, no está cómodo, insiste para el disparo, Ramírez dentro del área, Ramírez para Rodríguez, pifió, intenta de vuelta en el rebote, Rodríguez apunta, todo anulado, banderina arriba, posición adelantada de Rodríguez, tiro libre para Temetari. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso sur casi perpetuo, socorro ventas al 0983309-813 red San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada Albirroja, Shorty VIP y participa para un bicicular lleno de productos. Shorty VIP, sponsor oficial del Albirroja. El día miércoles, jornada de adelanto, quinta fecha. Cerro, 2 de mayo a las 17:30 la nueva olla, a las 20 en el Defensores Olimpia Recoleta. Centro de material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Insiste, presiona, va Guaraní, no se rinde, quiere el segundo antes de que termine la etapa inicial. La pelota de Luis Martínez para Fernando Fernández, le queda el gol a Rodríguez, tira Chena. Otra vez Chena, vuelve a sacarle a Guaraní el segundo, voló Chena contra el poste izquierdo, tiro de esquina para el legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sigue buscando, sigue insistiendo Guaraní, pero enfrente se encuentra con la figura del arquero Chena, que en esta inclusive hasta tenía el ángulo algo tapado, tuvo que mover la cabeza, hasta que después se encontró con ese derechazo de Rodríguez, que tenía destino de red del ángulo, sacó Chena. Buena reacción nuevamente del portero de Temetari. Le pega Mansur, va al córner, pelota viene arriba, López intentó en las alturas, saca como puede el líder Cáceres, el rebote para Fernando Fernández. Charpentier colabora y despeja desde el fondo. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Para el día del amigo en Electroban, 3.000 opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares, Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Y el jueves se va a cerrar la fecha de adelanto, quinta jornada del clausura con 2 partidos. Guaraní, Meliano, Itagua, a las 16, las 18:30, Libertad recibe a Temetari. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, tráelo a Orimar y maximizalo con los mejores accesorios. Orimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Se está yendo la primera etapa, casi 44 de juego, gana Guaraní 1-0 con el gol de Iván Ramírez, falló un penal, Mansur terminó sacando esa pelota, Chena se va metiendo en
campo rival Rodrigo Rojas. Va Rodrigo Rojas para el equipo de Temetaril. Pica sobre el costado izquierdo. Perdió tiempo. No así la pelota. Se va metiendo Charpentir para Temetaril. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. En Wizard 10 cuotas de 420.000 llevas tu curso Wizbook. Clases presenciales u online. Informate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Mansur se apresuró, le terminó regalando la pelota a Chena. Juega rápido Chena. Gudiño no alcanza. No le salen las cosas a Temetaril en esta primera etapa. Pierde 1-0 el equipo de Temetaril. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Para los más peques, este 27 de julio regala diversión, 20% de descuento en juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litro de aceite indica Jorge. Señores, en Villa Elisa, Temetaril pierde frente a Guaraní 1-0. Y su seguro Chaco. Dos de adición hasta los 47. Lo mejor para tu moto, auto, camión, tractor, Victory de punta a punta. Conoce más en victory.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Se va metiendo Rodrigo Rojas, falta. Rodrigo intenta por el medio la falta. Busca el esférico Guiñazú. A los empujones allí con Fernando Fernández. Tiro libre en ataque. Tiro libre para Temetaril. En Concasa, mesa de historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyanga GM y participas automáticamente para ganar un activo 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Apunta Rodrigo Rojas, coloca centro, pelota al área. Atento el arquero Aldo Pérez. Controla seguro Pérez. Se va a la primera etapa. Va a despejar Pérez. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empieza a vender con Mango. Descarga la app. La pelota le va quedando. Atención al conjunto de Guaraní. Corre Ramírez, tiro libre. Pelota en ataque para el legendario. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Es lo último de esta primera etapa y es para el equipo de Guaraní. Le pega Maidana. Apunta Maidana para Mansur, cerca del área, Mansur tira, bloquea bien en el fondo, Marota, insiste el equipo legendario, con López que va empujando, comete falta, no dice el árbitro, recaptura Maidana, pero para atrás con el arquero Pérez. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados Pechugón. A todos les gusta. Silvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Silvi Power, sentí la diferencia. Recordando la jornada, adelanto el miércoles Cerro 2 de mayo a las 17:30 y a las 20 en Villa Elisa. En Villa Elisa, Olimpia, Recoleta. Imperdible ceremonia de inauguración a su 2025 con Tiago PSG en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Sacando la pelota por el medio, Marota, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Señores, en Villa Elisa, en el cierre de esta cuarta ficha. Por ahora con el gol de Iván Ramírez. Guaraní le gana 1-0 a Temetaril. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Un tímido remate de Rodrigo Rojas, lo único de Temetaril. Después, todo de Guaraní, que al cierre de esta etapa, por cómo se presentó el partido, ya estaba por lo menos para un 2-0. No digo 3-0, pero sí un 2-0 por lo menos. El penal que no aprovechó. Dos buenas intervenciones, una a Ramírez, otra a Delis Rodríguez, del arquero Chena, que es el principal responsable de que esto continúe. Solamente 1-0 a favor de Guaraní, que comenzó con todo el partido. Le está costando bastante en la defensa y en el mediocampo a Temetaril. Entró enchufado el legendario y aprovechó en la primera que tuvo
el tiro de esquina. Buena ejecución de Mansur, el centro. Buscó peinar de cabeza, pero terminan pegándole más a la altura más o menos de la nuca, de la espalda. Así termina como peinando, por decir así, la pelota Fernando Fernández. Desacomoda toda la defensa de Temperley y entró allí de forma solitaria en el segundo poste Iván Ramírez para empujar. El juvenil delantero de Guaraní, hoy con dos hombres con el rasgo de 9 en ataque, el equipo de Bernay, a Fernando Fernández y a Ramírez, tiene el conjunto legendario. 4 minutos de partido, la presión de Guaraní le estaba costando el comienzo del juego de Temperley a lo largo de ese primer tiempo. Tempraneramente se encontró con el gol, el cuadro aurinegro, el gol de Guaraní. Ramírez en el relato de Jorge Casal. Pelota arriba está. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Guaraní, de Guaraní, de Guaraní, de Ramírez. De Iván Ramírez, el 9 allí, dentro del arco prácticamente. El centro fue del lado izquierdo de Mansur. Anticipa el experimentado Fernando Fernández, desviando de cabeza y cierra arrojándose al suelo, impulsando de cabeza Iván Ramírez. No puede hacer absolutamente nada Chena, tampoco Olmedo ni Marota. Abre el marcador el legendario, señores, en Villaliza. Cuarta fecha del torneo clausura. Aparece el 9 Iván Ramírez. Temperley 0, Guaraní 1. Ramírez para Guaraní. Así se da y se dio la situación del gol y te lo termina aprovechando Guaraní. Ese muy buen tiro de esquina, un jugador que le gusta mucho, Todito Mansur. Siempre fíjate en este, uno de los primeros días cuando le vio a Mansur. Sí, jugador de Palestino, de la selección de Palestino, de dato no, es Palestina, mejor dicho, dato no menor, Mansur. Centro con mucha rosca, peina Fernando Fernández, más bien le dan la joroba allí a Fernando Fernández, desacomoda toda la defensa de Temperley. Y allí aparece muy bien Ramírez, que está haciendo un buen partido, que tuvo otra buena chance 10 minutos después, a los 15, un tremendo derechazo que desvió muy bien Chena. Unos minutos después de Luis Rodríguez igualmente, desde el trabajo de Martínez, Mansur, Miño, el propio Rodríguez. Por eso decía, quedó corto Guaraní con el 1-0. Le sigue dando vida a Temperley en el partido, que solo tuvo un disparo de media distancia que fue bien al medio donde estaba Pérez. Después poquito del equipo de Temperley, que a este ritmo definitivamente está difícil su presencia en primera, por lo menos de esta manera. Se da el cambio de entrenador, este es el último partido de Díaz. A partir de finalizado el juego ya se va a hacer cargo Luis Fernando Escobar, más exactamente mañana. Habrá que ver si con ese cambio de entrenador a partir de aquí deberá meter victoria, casi un 100% de efectividad desde lo que resta al final del campeonato, o si no es un 100% de efectividad, por lo menos más del 80% de efectividad en cuanto a victorias necesita el equipo de Temperley para salir de esa zona complicada, difícil dentro de lo que tiene que ver con la situación del partido, en un entretiempo en donde seguro los entrenadores buscarán aprovechar para mover algunas piezas, recordar algunas cosas. El caso de Bernay seguro satisfecho de cierta manera con lo que está haciendo el equipo, pero exigiendo a sus futbolistas, digo, que anoten algún gol más, que no se queden con esto, que la ventaja de momento es de un gol nada más y que por allí, si Temperley mejora, puede complicarse dentro del partido. Y una situación que no debemos de olvidar, 35 minutos de partido. Había tapado bien Chena, de rebote le queda nuevamente allí, parecía Chena, pero venía de atrás Fernando Fernández a buscar quedarse con esa pelota. No le ve el arquero, termina cometiendo penal Chena. Después como que recupera eso, porque patea fuerte Mansur al poste derecho esquinado. Pero muy buena fue la respuesta de Chena, que terminó desviando. No solo ese penal, sino anteriormente. Retiro de Luis Rodríguez, el disparo de Ramírez, intervenciones importantes del arquero de Temperley para que esto continúe 1-0. Momento de pausa, vamos a aprovechar. El ingeniero Luis Petengil ayer fue abordado por los compañeros al final del juego de Cerro, su triunfo ante Recoleta en Itagua. Esto decía el ex titular de Cerro Porteño, Luis Petengil. Muy buen juego. Podíamos haber metido inclusive más, ¿verdad? Tuvimos dos opciones más clarísimas, ¿verdad? Pero bueno, el fútbol es así.
y el segundo tiempo para el olvido. Ingeniero, quizás el mejor partido porteño de que está Diego Martínez. Ahora 2 de mayo y luego pensar en el clásico, ingeniero. Bueno, no sé, tuvimos buenos partidos también. Para el olvido un segundo tiempo, no generó, cerró una ocasión clara de gol, porque se durmió, quizás podía haber hecho un gol más, Recoleta, y se complicaba un poco el panorama. No sé, por suerte no entró el gol más ese, pero digo nomás que el segundo tiempo cerró desfigurado totalmente comparado con el del primer tiempo, ¿verdad? ¿Producto de los cambios le parece, ingeniero? Y supongo que sí, no sé, supongo que es por el producto de los cambios, ¿verdad? Por ejemplo, a Luis Amarilla, a Liceda, que hoy entraron en el segundo tiempo, todavía no están. Ahí había uno gordito luego. A mí los gorditos no me gustan en la cancha. El argentino, el refuerzo. El 31. Fabricio falto de fútbol. Fago total, ese hace un año que no juega seguramente, bueno, 0. Domina. Aliceda. Peralta está bien. Aliceda. Y supongo que sí, ¿verdad? Si ese nomás es su físico. ¿Pero le parece extraño que entre a jugar así, estando como está, en Cerro Porteño? La verdad que el técnico el que decide eso, ¿verdad? Uno no sabe el día a día que tienen ahí, ¿verdad? Pero realmente. Y lo de Luis tiene amarilla, ¿qué puedo decir? Hasta aquí muchos offside más que nada. Y no juegan, pues. Los que vienen acá sí son jugadores que no estuvieron jugando, ¿verdad? Por eso vienen. Peralta viene porque no estaba jugando. ¿Ya preocupa la diferencia entre lo que juegan y lo que entra luego de recambio, ingeniero? ¿Ya preocupa ya eso la diferencia? No, estará probando nomás porque tenía 3-0 a favor. Por eso no me habrá probado todo así. Si no hubiera cambiado así, hubiera cambiado diferente, ¿verdad? Mejorar Cerro, le alcanza esto para competir. El otro día contra Luqueño local se empató a mitad de semana de mayo, después Olimpia, ya equipos más pintados de repente que luchan por el título. Y bueno, van a ir complicando los rivales, ¿verdad? Pero Cerro está jugando cada vez mejor. Jueguen. El partido contra Luque y nos metimos los goles en el primer tiempo y ahí se nos complicó. Hoy metimos a los 4 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿el partido del Pachi qué le pareció, ingeniero? ¿Qué? El partido del Pachi. ¿Jugó? Sí. ¿No le gustó, ingeniero, el rendimiento del Pachi? Te pregunto si jugó. Me parece que sí, ingresó bien. ¿Entró? No le vi. Luis Petengil. Fútbol a lo grande. Monumental. 1080 AM. Las palabras del ingeniero Luis Petengil, que ya se movió en redes un poquito allí lo que decía también, sí, entre ayer y hoy. No estaba por demás repasar y refrescar también lo que decía el ingeniero. Es momento de... Hizo pucherito Petengil. Claro, sí. Movió allí un poquito las redes también, los detalles después de estas declaraciones del ex titular del conjunto azulgrana. Bueno, el repaso a la intermedia. Al final terminó sonriendo Rubio Ñu después de lo que fue el marcador del 12 de junio, que hoy empató. Mucha lluvia también allí. Si bien el otro día César ya le dijo sí, era penal, pero él se había quejado. Sí, pero él se quejó no del penal, sino de la primera roja. O sea, el único, la roja y algunas cosas que no había gustado a Celso Yara, técnico de River. Un poco la intermedia, Paraguayos por el Mundo, anda bien Galeano, anda anotando goles aquí en el Brasileirao. Eso más el repaso de la fecha que se vendrá a partir del martes en Mesa Informativa. Vamos con Darío Colmán. Gracias, Jorge Sosa. Justamente lo que decíamos de la intermedia, los partidos que se disputaron en la jornada de hoy domingo, la victoria de Pastoreo 2-1 sobre Guaraní de Fram en la inauguración de su estadio en esta edición de la categoría intermedia, y también el empate 1-1 entre Tacuarembó y 12 de junio, resultado que le permite a Rubio Ñu seguir siendo el único líder, ya que 12 de junio tenía la posibilidad de tomar nuevamente la punta. El líder sigue siendo, como decíamos, Rubio Ñu con 38, lo sigue con 37 12 de junio, 34 para Capiatá, 30 puntos para Tacuarembó, 26 para Carapeguá con 25 San Lorenzo y Pastoreo, 24 puntos para Resistencia, al igual que para River, con 22 puntos también Independiente y Encarnación, 21 puntos para Guaireña, 18 para Sol de América, 17 para Santaní, 16 puntos en el fondo empatados Guaraní de Fram y Fernando de la Mora.
Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Mañana se cierra la fecha número 19 de la intermedia con 2 partidos. A las 16 Carapeguá va a recibir a Sol de América y a las 18:30 San Lorenzo será local ante Independiente de Campo Grande. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. Conversatorio, La Caja te escucha. Jueves 31 de julio, 18 horas, Auditorio Casa Matriz. Dirigido a afiliados, inscribite al 0974 45 21 45. Caja Mutual. La fecha 20 de la intermedia aún no está programada en cuanto a horarios, pero tendrá los siguientes partidos. River Plate va a recibir a San Lorenzo, Guaraní de Fram será local ante Rubio Ñu, Capiatá será local ante Pastoreo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! 12 de junio va a recibir a Santaní, Encarnación hará de local ante Tacuaré y Fernando de la Mora va a recibir a Resistencia. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 San Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participás. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llegan hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Sol de América será local ante Guaireña e Independiente va a recibir a Carapeguá los partidos de la fecha 20 de la intermedia. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Insistimos, esa es la fecha 20 que todavía no tiene horarios programados, por eso todavía no se los damos. Va pasando al campeonato clausura, hacemos el repaso de lo que ha dejado hasta ahora la fecha número 4, con la goleada 3-0 de Nacional sobre General Caballero, la victoria de 2 de mayo 3-2 ante Sportivo Luqueño. La Plata de Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro. Empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Trinidense cayó en casa 2-0 ante Libertad y Cerro Porteño como visitante venció por 3-1 a Recoleta. Ya conoces los cables eléctricos de Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 guaraníes por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Ameliano y Olimpia hoy igualaron 1-1 y por ahora Guaraní le gana a Tembetarú por 1-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional. Upizza, calidad desde su origen. En la tabla de posiciones mandan Cerro Porteño y Nacional, ambos con 10 puntos. Con 7 Sportivo Luqueño, Trinidense y 2 de Mayo. Se suma a ese lote por ahora con este resultado también el equipo de Guaraní. 6 puntos para Recoleta, 5 para Olimpia, 4 puntos para Libertad y para Ameliano. Sin puntos hasta ahora General Caballero y Tembetarú. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive. Todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. El martes arranca la fecha de adelanto, la fecha número 5 del clausura. A las 16 General Caballero Trinidense, 18:30 Luqueño Nacional. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Muy bien, gracias señores. Aquí estamos esperando por la etapa complementaria. Va a mover el conjunto de Tembetarú. La orden del juez. Arrancó el segundo laxo. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a Rodríguez. Balón a un costado. Estamos con la información.
Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Se fue el juvenil Díaz para que ingrese el Paquito Esteche. Camiseta 14 para Esteche. Se fue José Díaz, que casi no nombramos. Poca participación para Díaz. Allí está entonces la primera variante en Temetari, que tiene la pelota desde el fondo, sacando Marota para el equipo de Temetari. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Comentamos en la previa y no está por demás reiterar. Guaraní sacó un informe médico. Los que para este partido no estaban disponibles por una cuestión médica: William Mendieta, sobrecarga muscular. Misma situación, Juan Patiño, sobrecarga muscular después de del último partido ante la U de Chile, donde de forma tempranera había salido Patiño. Con esto una decisión puramente del entrenador, que no esté el arquero Martín Rodríguez. Por eso es Aldo Pérez el titular y Arzamendia ya está como suplente. Así, en pocas palabras, decisión de entrenador, no tenerlo en cuenta a Martín Rodríguez, el arquero que últimamente venía siendo titular en Guaraní. Saque de costado para el legendario. Renova tu seguro de automóvil y tienes 20% de descuento en una póliza de comercio. Seguro Hogar, Rumbos, S.A. de Seguros. 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. Va Esteche pisando la área, carga Temetari, centro. Lo estaban buscando y no encontraron a Charpentier. Atento el arquero que se queda con la pelota. Hablamos de Pérez, busca la salida Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Gana legendario en Villa Lisa 1-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como doliendo. Por tiene etiqueta negra con la caña más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Sube Gabriel Gudiño, quiere ganar a fondo de cancha, coloca centro, pegó la pelota en pleno rostro de Maidana, que queda tumbado, tiro de esquina, córner para Temetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Fútbol paralizado, lo van a atender a Maidana, lateral izquierdo legendario. Motobuller, cuotas de 269.000, financiamos tu chapa y aceite de regalo. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Se repuso Maidana, le va a pegar a Alonso, tiro de esquina para Temetari. Agosto liquida de Punto Farma del 31 de julio al 3 de agosto. Nos da 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Fram, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Va el centro, atención de Alonso, golpea de cabeza sacando López. Va recuperando la pelota Esteche, comete falta porque no pudo controlar. Infracción allí sobre Rodríguez, tiro libre, mitad de terreno, tiro libre, que favorece a Guaraní. En Villetas, una residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un Kirmatero. Cumo, mejor en todos los caminos. Vendrá el tiro libre, va a sacar desde el fondo Benítez para el equipo de Guaraní. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info.unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La pelota le va quedando, atención, sacando desde el fondo con golpe de cabeza Gabriel Gudiño para el equipo de Temetari. Carga el conjunto de Temetari, se mete, pero no alcanza a controlar Gómez. Aprovecha para despejar desde el fondo, Servín para el equipo legendario, pelota un costado lateral en su campo para Temetari. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La pelota sobre costado izquierdo, busca el ataque Alonso para el equipo de Temetari. Alonso pone para Esteche, le hace el túnel allí al Alcides Benítez. Va Esteche, pero no pudo zafar la cobertura de Mansur. Mansur toca corto, atención, se viene Fernando Fernández, lo encuentra sobre la banda derecha, pica Ramírez, habilitado. Ramírez ganó fondo de cancha al centro, atento el arquero, se queda con la pelota. China, salida para Temetari. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, salto indica Jorge. Temetari 0, Guaraní 1.
su seguro, Chaco. La pelota en poder de Guaraní sacando desde el fondo Maidana para el legendario. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Licey, es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-2896.000, tu casa con Zika, queda bien. Codo, dice. Sí, se salvó de la amarilla, porque fue con el codo chiquitito aquí Esteche. Por eso se queja Maidana, o viste, profe, le dice al árbitro, al asistente, y sí, se salvó. Sanciona la falta, pero sin amonestación en este que levantó de más el brazo. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Guaraní. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. Mañana a las 13 se cierra la fecha número 17 de la Primera B con el partido entre Martín Ledesma y Benjamín Acebal. Y en la punta está 3 de noviembre. Sí, señor, está en la punta 3 de noviembre, tiene ahora mismo 39 puntos, lo sigue con 35 Olimpia de Itá, con 32 Martín Ledesma. Muy bien, señores, saque de costado en su terreno para Temetari. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-2896.000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñemby. Pintas al 0983-309-813. Rate San Justo, hierros. Tiro libre sin niño. Y mirando así este segundo tiempo hay un crecimiento de Temeteri, por lo menos en cuanto al espacio, al movimiento, está intentando, va ganando metros, todavía no tuvo una situación y entró para pelear Esteche. Esta vez se tomó con Martínez allí, entró con cierta actitud el chiquitito Esteche. Allí en el anterior metió el brazo a Maidana y en esta peleó con Martínez. A ver cómo anda en el juego aéreo Temeteri, porque tendrá este tiro libre. Rojas a favor del cuadro local. Le va a pegar Rodrigo Rojas buscando el empate Temetari. Compra cortes edición limitada Alve Roja. Shorty Vive, participa del bicicular lleno de productos y más. Shorty Vive, sponsor oficial del Alve Roja. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Va el centro de Rodrigo Rojas, saca López desde el fondo con golpe de cabeza, insiste Temetari. La pelota de Olmedo, desplaza en campo rival. Olmedo profundiza cerca del área, atento para sacar desde el fondo Luis Martínez para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, balón en poder de Chena. Le dice algo allí a Marota, también a Olmedo. Nadie puede recesionar la pelota en la salida porque están marcados. Es por ende que Chena prefiere el pelotazo buscando a algún compañero en ataque. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% off, grande como Tolindo. Fortuna etiqueta negra, en la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Qué bien zafó Miño de la marca. Atención a del líder Cáceres. Va cargando Benítez dentro del área, coloca centro Chena. Chena se queda con la pelota, sale rápido para Temetari. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Plena sintonía de la familia Silva. Hoy está de cumpleaños la pequeña Lara Martina. 5 añitos. Saludos para Lara, para su padre Raúl Silva, licenciado allí. Todos festejando en este domingo los 5 añitos de Lara Martina. Saludos a toda la familia Silva. Señores, gana Guaraní 1-0. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto, tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. La pelota en poder del líder Cáceres, se viene con todo el equipo de Temetari tratando de empatar el partido. El cuadro de Temetari que está cayendo por ahora 1-0, se complica bastante, al igual que General Caballero con la tabla del promedio. El equipo de Temetari. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Sandek y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi R200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Dipor Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Lateral cerca del banderín para Guaraní. Sobre el punto, los dos que están más complicados, ahí para Darío, ¿cuándo se enfrentarán Temetari y General Caballero? Los dos están complicados, los dos están bastante complicados. ¿Cuándo se enfrentan estos equipos dentro del torneo? Porque necesitan cosechar puntos. Sí, hasta aquí no sumaron ni General
ni Tembetaré. Saque de costado cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. En Villaliza, señores, Tembetaré 0, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Recordando que en Villeta empataron a Meliano Olimpia 1-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 o al 0984444037. Unite a la generación Master Made in Americana. Baderlis Rodríguez mete la diagonal en cara y pierde ante el marca de líder Cáceres. Sacando de cabeza Maidana, la pelota cerca del área de Tembetaré. Corre Luis Martínez. Le queda Fernando Fernández. Profundiza. No llegó Ramírez. El disparo al arco. Mansur. Atento. Se queda con la pelota al arquero Chena. Informa Personal y la conexión total. Personal Flow. Tembetaré y General Caballero se van a enfrentar en la fecha número 6, o sea, en la próxima semana, día martes 5 de agosto a las 18:30. Buen dato allí. Entonces se van a enfrentar a los equipos que están necesitados. Tembetaré y General Caballero necesitan sumar puntos a estos equipos. Es pelota por el medio para Mansur. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Para los más peques, este 27 de julio regala diversión. 20% de descuento en los juguetes y en cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Sobre el punto aprovechando. Ahora tendremos martes, miércoles y jueves fútbol dentro del adelantamiento. Después, viernes no. Sábado, domingo, lunes y martes, la siguiente. Así mismo, la fecha 6 son 2 partidos el sábado, Trinidense Luqueño y Nacional 2 de mayo. El domingo el Superclásico Olimpia Cerro Porteño en Ciudad del Este. El lunes Ameliano Libertad y Recoleta Guaraní. El martes Tembetaré y General Caballero. Una serie de partidos que puede definir mucho. En la zona de arriba, si bien va a faltar todavía, pero una tendencia de cómo está la zona alta, como también la zona de promedios. 12 tenemos de la etapa complementaria en Villaliza. Guaraní le gana 1-0 Tembetaré. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo Alonso. Sube Alonso, coloca centro, pelota al área. Busca el empate Tembetaré, pero López atento para la marca cuando iba para tratar de concretar de cabeza Alan Gómez. Insiste la presión alta de Tembetaré. Cierra López, lateral para el equipo legendario Niño. Ese va a ser un duelo clave para ambos. Es un duelo de equipos en terapia. La verdad, los dos. Ese martes y es el único partido. El siguiente martes, la siguiente fecha se enfrentan entonces Tembetaré. Más o menos el que gana sigue con vida. Sí, y un empate no le sirve a ninguno de los dos. Eso también. Pero falta todavía para lo que se vendrá. Necesitan sumar estos dos equipos. Señores, gana Guaraní 1-0. En Concasa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo tejogramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyanga GM y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Arga Tembetaré, hubo una falta, el árbitro deja seguir. Reclama allí en ataque Alan Gómez. Saca como puede desde el fondo Thiago Servín. La pelota por el medio, recuperando Tembetaré. Va a insistir con Gudiño. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Banco cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Banco. Descarga la app. Está cargando Tembetaré, atención, le va quedando, pero no pudo rematar, pifió en esta. Gómez insiste sobre el costado izquierdo Alonso, coloca centro, le va quedando la pelota a Alan Gómez, se perfila para disparo, no tiene ángulo, deja para Rodrigo Rojas, alcanza, pero no tiene tampoco el ángulo para el disparo y aprovecha para cerrar el espacio Maidana, sacando con la zurda. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteo. Gana 1-0 Guaraní. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Empataron Tacuari 12 de junio de Villalles 1-1. Pastorio le ganó 2-1 a Guaraní de Fran. Jornada 19 de la intermedia.
Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores Redes JMC Paraguay. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 décimas de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Carga Guaraní, la pelota le va quedando a Martínez. Perdió tiempo, aprovechamos. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Señores, en Villaliza, Tembetari 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Con el gol Iván Ramírez por ahora está ganando el equipo legendario, sumando a 3 en el campeonato. Viene de ganar la Universidad de Chile en Copa Sudamericana, pero no le alcanzó, quedó afuera. Está cargando Ramírez justamente dentro del área. La cobertura de Olmedo despejando con la pierna derecha. Va Esteche en el rebote. Un duelo particular entre Mansur y Esteche. Se siguen hablando. Sí, aquí se miran los dos. tomando. Es más, Esteche como que le pide disculpa. Que me pide disculpas, le dice, dejate, le dice más o menos allí Mansur en esta. Le pidió disculpas, fueron los dos a través de esa pelota y Mansur pasó de largo. Pelota para Tembetari. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONIS y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Pide falta dentro del área Ramírez, pero el árbitro está cerca. Deja seguir la acción. Esteche buscando la pelota, se le va a un costado. Como le cuesta a Tembetari en esta parte del juego. Y siguen tomándose Esteche y algunos futbolistas del equipo legendario. Va Martínez, coloca centro, pelota al área, desactiva el ataque, despejando Cáceres de cabeza. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. La Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consultando extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. El partido lo gana Guaraní 1-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Buscando a Esteche, pero está muy solo. López se la marca, saca como puede López. Va recuperando la pelota. En ataque Charpentier para el equipo de Tembetari. Deja finalmente Ilefiri con poder de Alonso. Tembetari no se rinde, sigue presionando por el empate. El comentario de Jorge Jesús en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de las nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Intenta sobre la banda derecha Gudiño, no alcanza. Anticipa Servi, no quiere saber nada de la pelota. Envía un costado lateral cerca del banderín para el equipo de Tembetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A por la igualdad del equipo de Tembetari. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off grande como Toriendo. Fortinet etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Va al centro de Gudiño, atento, se queda con la pelota Aldo Pérez. Controla Pérez, saca con la zurda al arquero legendario. Suplivale te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 que te dan un cupón y ya participas. Automóvil Sublime Gilemo original auténtico. Energy Gas, si llegaste a tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. No tiene mucha fuerza en ataque, pero a pesar de todo no se rinde Tembetari, que quiere el empate. Sigue buscando el conjunto de Tembetari tratar de emparejar el partido. Saca la pelota desde el fondo Alonso con la zurda. Bloquea como puede y la marca Benítez. Colabora Miño, saque de costado para Guaraní. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizarra, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámica, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizarra, proyectando juntos. Llegamos a los 19 de la etapa complementaria. Guaraní gana 1-0. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Información que llega desde Brasil porque Flamengo estaría interesado en traer a Gabriel Jesús, jugador del Arsenal en calidad de cedido. El club brasileño estaría dispuesto a pagar hasta el 50% de su salario, que es de 256.000 libras semanales. Sí, tienen. Si bien vi que ya algunos equipos están entrando un poquito en alguna situación económica, Flamengo sí. Flamengo, gracias. Flamengo sí. Tiene. ¿Dónde es que vi hace poquito? No sé si fue Mineiro, qué equipo que es. Algunos estaban pidiendo rescisión de contrato por un tema de plata, porque hay un par de nombres. Siempre tuve que buscar qué equipo tenía problemas financieros, porque en Sudamérica son los que definitivamente tienen más billetera y traer jugadores que hoy día están allí, principalmente brasileños, le da un plus para todo lo que tiene que ver con Copa y sus torneos locales igual.
Señores, gana Guaraní 1-0. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota le va quedando por el medio. Atención, se va metiendo Thiago Servín. Carga con Mansur. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio que el Tatilitra Saito indica Jorge. Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Mataron a Mediano Olimpia en billeta 1-1. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones. Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontralos en todas las sucursales de Electropar S.A. Con Comecipar, accede a un crédito con una tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Sacando la pelota chena para el equipo de Temetaro y balón bien arriba. Tiene destino en ataque de Paul Charpentier. La marca de López de cabeza. Fernando Fernández recoge el rebote. Quiere el segundo. Recordando que Guaraní en la primera etapa falló un penal. El disparo fue de Mansur. Terminó desviando Chena. Saca Líder Cáceres para Temetaro. Unisal, sede central España 330, Santorín sin filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional, pizza, calidad desde su origen. Sigue presionando el equipo de Temetaro y la pelota en poder. De lateral izquierdo, Wildo Alonso colocó centro, pelota arriba, sacando de cabeza Maidana. El rebote para Alcides Benítez también de cabeza, impulsando un campo rival. A la búsqueda del esférico va metiéndose Derdis Rodríguez, cortando Olmedo. Saque de costado, campo rival para Guaraní. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive, todo terreno en Dieza. Redes @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostala a ganarlo, cambia todo. 22 prácticamente de la etapa complementaria. Guaraní gana 1-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. La pelota en poder de Guaraní. Va Mansur. No genera nada de metal. No. Una mejoría de lo que fue el primer tiempo, pero no lo necesario para tener alguna chance de cara a Aldo Pérez, que con suerte hoy le dimos 2 o 3 veces al arquero de Guaraní. Eso es bueno para el hincha legendario que nos está escuchando del otro lado, sin dudas, que nos lo estén atacando. Eso sí, la ventaja sigue siendo de un gol y cualquier situación por allí en una de esas le puede llegar a empatar. No marca igualmente el segundo Guaraní, que sí estuvo más cerca del segundo en el primer tiempo. En este segundo tiempo no tuvo muchas chances. Saque de costado para Guaraní. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Guaraní prepara 2 cambios cuando saca Rodrigo Rojas. Pelota por el medio con Luis Martínez. Martínez con Charpentier. Toca sobre la zona derecha. Desde el fondo despeja Cáceres para el local. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Falta de Esteche, llegó a destiempo sobre Servín. Reclama Esteche, sentido Servín, se va recuperando. Tiro libre, mitad de terreno, tiro libre para el legendario. En Bristol, lavarropas Midea, 18 cuotas de 139.000. Secarropas Midea, 18 cuotas de 169.000. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @El Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Se vendrán 2 variantes del lado de Guaraní. Si no me equivoco es Servín el que está caído allí. Se vendrán 2 modificaciones del lado de Guaraní. Volviendo cortito el brasileirão, era Mineiro el que estaba con problemas. Ronnie, Scarpa y un tercero que olvidé ahora el nombre. Eran los que estaban pidiendo liberarse por una deuda, pero creo que al final se liberaron. O sea, también están gerenciados, tienen con qué. Lo decía nomás, el poderío de los brasileños, por la información que recién contaba lo de Gabriel Jesús, que podría venir al Flamengo. Al Flamengo como cedido, sí. Y que se ofrecían a pagar hasta la mitad del salario, que es de 256.000 libras por semana. Sería más o menos 2.600 millones de guaraníes por semana. Señores, pelota para Guaraní que gana 1-0.
Mega Call Center hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 6161-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Franz, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Para 3 cambios el equipo legendario. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Ingresa Saracho con el 4, se fue Rodríguez, no sé confirmar quién es el otro que ingresó, sino Ivanes Torales también, se fue Thiago Servín, ingresó Saracho, ingresó Sánchez, de un rojito partido el otro día, el ecuatoriano John Jairo Sánchez, también otra de las variantes del lado legendario, se fue Alan Gómez, igualmente variante del lado de Tembetaré. Termina ingresando Steven Pérez con el 7. Liras variantes del lado de Guaraní y Tembetaré. Informó. Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Para completar nada más el tema de Flamengo, que en Copa Libertadores en octavos le toca a Inter de Porto Alegre y en caso de pasar puede enfrentarse a Cerro Porteño, siempre y cuando Cerro le gane a Estudiantes. Lindo cruce que tiene ante Inter y como decía, si llega a pasar Cerro ante Estudiantes, se puede encontrar con Flamengo, que así como están las cosas puede dárselo de Gabriel Jesús y seguro si no es Gabriel Jesús van a buscar algún otro jugador de renombre también para reforzar el equipo allí carioca. Señores, en Villaliza gana Guaraní 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Posgrados, medios, becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info.unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Sigue ganando Legendario, que tiene un tiro libre en su terreno. Miri Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Miri Empeños, Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Discute en mitad de terreno Rodrigo Rojas con el árbitro del partido, que le estaba indicando algo. Va a sacar Pérez del fondo para Guaraní, que gana el juego, gana el partido 1-0. El comentario de Jorge Jesús en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Largo pelotazo de Pérez de arco a arco prácticamente, porque recoge Chena. Chena ahora con otro balonazo largo. Lo buscan, atención en ataque a Steven Pérez, que acaba de ingresar al equipo de Tembetaré. Corre, pica, pero no llega. Charpentier, la pelota alcanza Benítez. Y va quitando Fernando Fernández para Legendario. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortin, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Y Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. John Sánchez con la pelota. Sánchez tiene el control de la pelota, descarga en mitad de terreno para el recién ingresado. Hablamos de Eduardo Saracho. Saracho con el fico, descarga para Mansur. Mansur se asocia con Martínez, fue al piso. Falta, dice el árbitro. Deja seguir ahora, la pelota le queda a Chena. Salida para Tembetaré. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle del Licey, es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Psicowall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. ¿Qué pasa aquí con Chena? Con lo que les cuesta tener la pelota a Tembetaré, esa cosa del fondo del arquero de Tembetaré fue casi las plateas. Allí el tiro de Chena. Eso sí, la ventaja sigue siendo de un gol. Habrá que ver con qué, pero pueden una de esas meter cierto peligro Tembetaré y buscar el empate. Aquí le cuesta al conjunto local. Cerca de los 29 segundos etapa, gana Guaraní 1-0. En San Justo, Hierros, perfiles, ángulos, panchuelas y más. Acceso surcas y perpetuos, Socorro y en B. Ventas al 0983309-813, redes San Justo, Hierros. Compra cortes, edición limitada, Albirroja, Short TV, participa por un bicicooler lleno de productos. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Sacando la pelota, Wildo Alonso desde el fondo para Tembetaré, pelota por el medio. Allí busca y encuentra al esférico, tratando de encaminar el ataque Charpentier para Tembetaré. Recupera Esteche para Rodrigo Rojas, va Esteche muy solo, falta. Infracción sobre
Resteche de parte de Mansur. Tiro libre en ataque. Tiro libre que favorece a Temetaré. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vendrá el tiro libre de Rodrigo Rojas para el equipo de Temetaré. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Para el Día del Amigo en Electrobana tenés miles de opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares. Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Apunta Alonso, levanta con la zurda, luego la acción, marcamos el tiempo de juego. Va Alonso, va, levanta, centro, pelota arriba, saca el recién ingresado Torales, recupera Rodrigo Rojas, vuelve a levantar la pelota al área, despeja de cabeza Saracho para Guaraní. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, que Temetaré 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Sánchez, el ecuatoriano, tiene la pelota, el mano a mano de Sánchez con Oliver Cáceres, centro de Sánchez, encuentra el esférico Chena, al arquero de Temetaré. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, tráelo a Erimar y maximizalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Buen pase para Torales, segundo en camino, vino, picó larga y aprovecha para despejar Olmedo cuando iba Torales directo al arco de Chea Niño. Buena zancada, buenos movimientos iniciales de Torales, pero después se repuso a tiempo ayer el central de Temetaré. Cuidado con la contra. Y se viene de contra Temetaré. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT por Emoy. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso QuickBook. Clases presenciales o online. Informate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. No cierra el partido Guaraní. No cierra, está peleando mucho ya en el primer tiempo, pero no bastante Guaraní. Ahora en el segundo tiempo y se anima poquito con el ingreso de Pérez allí en ataque. Habrá que ver por allí, en una de esas alguna acción de pelota detenida y llega la paridad de Temetaré. Gana Guaraní 1-0. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Teléfono 43 años construyendo contigo con materiales para la construcción de los amigos de Ferropar. Para los más peques, este 27 de julio regala diversión, 20% de descuento en los juguetes y con cualquier método de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. No se rinde el equipo de Temetaré, niño. Sí, recién me preguntabas mucho de la Beira. Hoy varios de los partidos se suspendieron por el tema de la lluvia. Ganó Atlántida, por ejemplo. Sí, igual algunos se fueron, pero varios se postergaron también, principalmente que se tenían que jugar a la mañana. Va, atención, el disparo de Gudiño afuera, saque de meta para Guaraní. Y lo mejor para tu moto, auto, campeón o tractor, Pistoni, de punta a punta. Conoce más en pistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Cerca de los 33, señores, sostiene Guaraní la victoria, pero hasta aquí no puede liquidarlo. Temetaré prepara otro cambio. Los partidos que se postergaron en la primera vez fueron los siguientes: General Díaz ante Sportivo Limpeño, que se va a jugar el miércoles a las 10 de la mañana. Fulgencio Yegros ante 24 de septiembre, que van a jugar mañana a las 15. Y se espera por la reprogramación de Isteño Petirosi. Muy bien, salida para el equipo de Guaraní. En Concasa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grebo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyanga Heavy y participas automáticamente para ganar de una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Central por central, habrá que ver, parece que se fue con algunas molestias. Sebastián Olmedo ingresó. Adorno, Pablo Adorno, camiseta 26. Adorno por Olmedo, la variante de la de Temetaré. Muy bien, gana Guaraní 1-0. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Banco cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las referencias, áreas difíciles y empezá a vender con Banco. Descarga la app. Sánchez tocando la pelota para Saracho, que acaba de ingresar al campo de juego. Y lateral izquierdo del conjunto legendario. Balón que le queda a Pérez. Levanta con la zurda. Aparece Maidana a mitad de terreno. Va desplazando la pelota cerca del área. Apunta, leva centro. Pelota al área. Lejos afuera, tiro de portería para Temetaré. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Se va a ir Ramírez en Guaraní.
Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pichugón, deliciosamente natural. Silvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Silvi Power, sentí la diferencia. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Y va a cuidar el marcador el técnico Bernay. Se fue Ramírez, el delantero Ramírez ingresó Barbote. Alcides Barbote dio camiseta 3. Barbote por Ramírez. Defensor por delantero. El cambio del lado aurinegro. Gana el conjunto de Guaraní. La pelota de Fernando Fernández. Perdió Leférico. Va recuperando Rodrigo Rojas. Avanza Tembetarí. Apertura por la derecha para Líder Cáceres. Coloca centro. Puede estar el empate. Vino. Pérez. Pérez le saca el cabezazo. El centro fue de Líder Cáceres. Saltó Steven Pérez. Y el que se queda con la pelota es el arquero Aldo Pérez Niño. Un ex guaraní, dicho sea de paso. Buena jugada después de mucho sobre el sector derecho. El centro, el líder lateral, Líder Cáceres. Y un cabezazo a medias que buscó allí el tiro. Y sumado a eso, Pérez después le termina rozando levemente al poste. Y ya se descuenta como si fuera que le chocó un camión. Aproximadamente, exagera en esta Aldo Pérez para ganar tiempo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Checo, precio calidad de litro 6, indica Jorge. Tembetarí 0, Guaraní 1. Y su seguro, Checo. Saludos para Tomás Gavilán en la zona de Pedroso y a Pedro Argaña, que está reportando sintonía de La Paz, Argentina. Imperdible ceremonia de inauguración a su 2025 con Tiago PSK en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Hasta aquí el árbitro había exhibido una sola tarjeta amarilla para Gudiño en la primera etapa. Ahora amonestado Alonso. Llegó a destiempo sobre Alcides Benítez. Tarjeta amarilla para Wildo Alonso Tembetarí. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, la Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Tiro libre para Guaraní. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. Conversatorio La Caja te escucha. Jueves 31 de julio, 18 horas en el auditorio Casa Central, dirigido a afiliados. Inscribite al 0974 45 21 45, Caja Mutual. Señores, Guaraní busca el segundo. Saludos para Walter Ríos, hincha fanático de Cerro, que también está reportando sintonía. Tiro libre que corresponde al legendario. Le va a pegar sobre la zona derecha, va Mansur. Guaraní quiere el segundo, quiere liquidar el pleito. La orden del juez. Están revisando la acción, Me parece que puede cambiar el color de la tarjeta de Alonso. Hay pausa en Villaliza. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Niño. Una entrada dura de Alonso. Mirando así en cámara lenta, acción por acción. Es para analizar, por eso se está chequeando allí el ingreso de Wildo Alonso. Fue en busca de la pelota, pero le termina tocando al de Guaraní. Seguro que todas las imágenes, arriba, abajo, izquierda, derecha, están analizando a ver si hay una posible roja. Vamos a ver otra reiteración aquí. Y sí, es factible. Habrá que ver qué define el árbitro. Pausa en Villaliza, gana Guaraní 1-0. Matías Galarza será titular con River Plate ante San Lorenzo. El partido que arranca a las 20:30 será su debut con la camiseta del equipo millonario. En San Lorenzo se espera que arranque como titular Orlando Gil. Va a echar, me parece, a Wildo Alonso. Todo indica eso. Sí. Hay una imagen de todas las que está, está al costado del arco de Guaraní. Eso me parece que es la imagen más contundente. Entrada en contra de Barbote, el defensor lateral que acaba de ingresar, cuando aquí Díaz y parte de su cuerpo técnico son amonestados porque no le dan tiempo a Carlos Polveritas de ir a mirar la imagen. Y uno mira así, cuadro a cuadro, y sí, es para atrás. Señores, fútbol paralizado en Villaliza. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. En el bar está Marco Franco y me parece que va a cambiar de postura el árbitro. ¿Le va a sacar la roja? Y sí, se va a ir Alonso, Se va a ir, y sí, tarjeta roja para Wildo Alonso.
Llegó totalmente a destiempo, le explica eso el árbitro Carlos Paul Benítez. Expulsado Wildo Alonso, Temetarí, que queda con 10. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y le llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! Se le complican las cosas a Temetarí, que prepara otro cambio. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Barreto por Guiñazú. Camiseta 31 para Barreto. Oscar Barreto se va a Guiñazú. Informó Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, auto, indica Jorge. Señores, en Temetarí 0 Guaraní 1. Y su seguro Chaco. 5 más el descuento. Está ganando Legendario 1-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Pilleta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sarizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizar, proyectando juntos. La pelota en mitad de terreno, en poder de Maidana. Maidana tiene el esférico, descarga sobre la zona derecha. Allí va Benítez, pica Barbote. A quien le cometió la falta Alonso, que después vio la tarjeta roja. Lateral cerca del banderín, zona derecha para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Recordando la jornada de adelanto el martes a las 16, General Caballero Tenidense. 18:30 en Itagua, Luqueño Nacional. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. El miércoles en la Nueva Olla, 17:30, Cerro Porteño, 2 de mayo a las 20 en Villa Elisa. Olimpia ante Recoleta. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad. El mejor precio, encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comecipar, solicitando crédito consumo desde 19.900 por millón. Hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Pelota arriba, a pesar de estar con un hombre menos. Ahora Temetarí va en busca del empate. Cae 1-0 con el gol en la primera etapa de Iván Ramírez. Falló un penal Mansur. También en la primera etapa terminó desviando Chena. Va Guaraní, que busca liquidar el plito. Pica John Sánchez. El disparo al arco. Salvó al arquero. Le queda el gol. Atención a Benítez. Tira, pide en mano. El árbitro dice que no pasó nada. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. No puede liquidar el pleito Legendario. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante tradicional, pizza, calidad desde tu origen. Y hoy Chena está tapando todo a salvo, ¿cierto? El gol después, gracias a Chena, esto continúa 1-0. A ver qué pasa aquí. Otra donde tapó Chena, esta vez a Fernández. Mansur y el córner, pelota arriba, el testazo afuera. Intentó por arriba López, el cabezazo afuera, tiro de portería, es para el equipo de Temetarí. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Haz tu test drive, todo terreno en Dieza. Redes @ Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Saca la pelota desde el fondo, Chena, no se rinde Temetarí. Rodrigo Rojas con la pelota, descarga sobre la zona derecha. Allí va picando Oscar Barreto, ganó fondo de cancha. Barreto zafó de Maidana al centro. No pudo este corner. Es tiro de esquina para Temetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sigue presionando el equipo de Temetarí. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Va el centro de Estecha. Pérez de cabeza al arquero. Ganó por arriba Steven Pérez a las manos de Aldo Pérez Niño. Aquí el duelo de los Pérez. Ganó el de Guaraní. Era buena la chance para Steven, que fue, peleó, luchó allí. Conecta de cabeza, pero estaba atento Aldo, que hoy también está teniendo tapadas importantes del lado de Guaraní. Pero definitivamente Chena
Es la figura hasta esta parte del partido, así todo hasta con la derrota de su equipo, recordando que está también con uno menos por la expulsión hace minutos de Alonso. Saque de costado para Guaraní en ataque. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Carga Tembeta arriba al centro. Atento a Lo Pérez. Seguro el arquero Pérez se queda con el esférico. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio Seguro Hogar. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. Pelota para Tembetari que sigue martillando, sigue presionando. 44 segunda etapa, gana Guaraní 1-0. Motobuller, cuotas de 269.000 guaraníes. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Red Desarrollo, el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros al indica Jorge. Señores, en Villaliza, Tembetari 0, Guaraní 1. Y su seguro, Chaco. 6 más 6 de adición en Villaliza. Agosto liquida de Punto Farma del 31 de julio al 3 de agosto hasta el 70% de descuento. Y en todas las categorías en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Imputitos Frams de chorizos con queso, parrilleros, matan frito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Rodrigo Rojas con la pelota descargó para Esteche, falta. No, le dice el árbitro, me pensé que era falta. Simuló según el juez, le indica algo también allí Esteche. El árbitro le mira fijamente, tiro de portería para el equipo de Guaraní. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertos tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Se va el partido en Villaliza con victoria legendaria 1-0. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas, en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Gabriel Concepción, Mili Empeños. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo al equipo de Tembetari. Viene la salida rápida cuando Guaraní prepara otra variante allí en Villaliza. Saque de costado en su campo para Tembetari. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Pema y Flores. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Se va a ir Fernando Fernández en el equipo legendario. El bar chequeando y sí, confirmado. El timbre de Nisei es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nisei, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Y ahora un saque si quiere ganar a defenderse. Guaraní se va Fernando, ingresa Román, el defensor. Román por Fernando Fernández. Informó Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Se juega hasta los 51, señores. Avanza con todo Tembetari. Tenemos casi 48 Villaliza. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur casi perpetuo. Socorro en B. Pintas al 0983-309-813. Redes San Justo y Arroz. Compra cortes edición limitada Albirroja Short TV y participa por un bicicooler lleno de productos. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo. Atención. Avanzando el conjunto legendario que quiere tener la pelota pero no llega al Alcides Benítez, le reclama Bardote, saque de costado para Tembetari. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Terminado el partido, estamos con tiempo extra para hablar de lo que dejó esta cuarta fecha del torneo clausura. La victoria de Cerro ante Récoles, el empate de Olimpia frente a Meliano en Villeta y Guaraní que sufre, niño. Y sufre en la última esta entrada de Román, de Fernando, que acaba de ingresar. Comete la falta o va con todo, tendrá la chance del tiro libre. Le quedan por lo menos 2 minutos al partido.
Y yo si soy Chena, con la noche que estoy teniendo, Sí. voy a buscar el cabezazo. Para completar, Porque está tapando todo Chena. ¿Quién nos dice por ahí hace el gol del empate? Pero le quedan todavía 2 minutos al partido. Cerca del banderín, tiro libre para Temetaré. Tupí, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le queda muy poco el partido, amonestado Román. Le va a pegar la pelota a Rodrigo Rojas, señores. Atención con este tiro libre, 48, casi 49. Va con mucho amor el equipo de Temetaré. Rojas levanta centro. Saca de cabeza como puede Bardote. Lateral, campo rival para Temetaré. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto. Tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. Está cargando Temetaré, quizás lo último, centro, pelota arriba, despeja Román, le va quedando la pelota al líder Cáceres, otro balón impulsado dentro del área, desactiva la ofensiva Maidana. En Animar enganches, antihuelcos, larvas y mucho más. Marcas como Kekos, Antec y otros. Animar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Quedó sentido un futbolista de Guaraní, Barreto, la falta. La falta sobre Alcides Benítez. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT Seporemoy. Escribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 o al 0984-444-037. Unite a la generación Masters Made in Americana. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Ahí te indica Jorge. Señores, Temetaré 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Segundos para que termine el partido. Guaraní tiene el control de la pelota con Luis Martínez. Va Martínez sobre costado izquierdo ganando fondo de cancha. Aplica el freno para quemar segundos. Cerca del triunfo legendario. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar. Construyen contigo. Para los más peques, este 27 de julio regala diversión. 20% de descuento en los juguetes con cualquier medio de pago. Supermercados Stock. Lo bueno para vos. Se está yendo el partido, segundos en Villa Lisa, lo sabe Guaraní, Maidana y el saque de costado para el legendario. A todo por el de Vistori, líquido para alrededor verde o rojo, pedidos al 0983-119-720. Vistori, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensado en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Sacando Cáceres, no hay tiempo, final del juego, final del partido. Señores, ganó Guaraní, ganó el legendario, ganó el equipo de Víctor Bernay. En el cierre de la cuarta fecha del clausura. En Villa Lisa, Temetaré 0, Guaraní 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Cuando arranca nuevamente una llovizna algo fuerte en Villa Elisa, se da finalmente la victoria para Guaraní. Tuvo a lo largo del partido varias situaciones para marcar el segundo Guaraní, pero enfrente se encontró principalmente en ese primer tiempo con muy buenas tapadas de Chena. Y sobre el final cierto sufrimiento porque tuvo un par de tiros de esquina Temetaré donde insistió, buscó con cierto desorden, pero estuvo cerca allí de la paridad Temetaré. Igual festeja a la gente de la raza de Guaraní, levantan los brazos a los jugadores de Guaraní. Saben que era necesario este triunfo, va a 7 puntos va Guaraní con este triunfo del cuadro legendario y sigue sin sumar unidades, sin sumar puntos Temetaré, Darío. Asimismo, el equipo de Guaraní se suma a ese lote de equipos con 7 puntos, porque recordemos que los líderes son Cerro Porteño y Nacional, ambos con 10, y después vienen con 7, Luqueño, Guaraní, Trinidense y 2 de Mayo, con 6 puntos el equipo de Recoleta, 5 para Olimpia, 4 para Libertad y para Ameliano, sin puntos hasta ahora Temetaré y General Caballero, que son también los comprometidos con el descenso, porque en la tabla de promedio son los que están en la zona roja. Temetaré con promedio de 0.692 y General Caballero promedio de 1.035. Completito, excelente allí los números. Gran partido de Chena. Vamos a escuchar al arquero de Temetaré, gentileza de los colegas de Tigo Sports, el portero de Temetaré. Entras en una racha que no deseas, pero la única manera es seguir trabajando, seguir intentando, seguir teniendo esa mente positiva para poder lograr salir del lugar donde estamos.
y contento por el rendimiento. Los muchachos también pusieron muchas ganas. Yo creo que hicimos un buen partido, pero no fue suficiente y tenemos que seguir intentando. En el penal, ¿fue intuición, concentración, suerte, cualidad? Contame. Bueno, la verdad que constantemente estamos hablando con Javi, el preparador de arquero, que hay maneras, ¿verdad?, de tratar de intuir. Traté de pensar en eso y logré tapar, ¿verdad? Gracias a Dios se dio como veníamos hablando y pude actuar bien en ese penal. Gracias, Jorge, y que se vengan los resultados positivos desde la próxima fecha para Tembetere. Dale, te agradezco mucho. Quiero enviarle un saludo a mi familia en Oleari, que me está viendo, siempre apoyando a ellos, y un saludo muy grande para ellos. Abrazo también y les quiero mucho. Ahí está Jorge Chena. Chena, el arquero de Tembetere, gentileza Tigo Sports. Gracias a Chena, continuó con vida en gran parte del partido Tembetere. Es más, llegó hasta el final del juego con chances de llegar a ese empate sobre el final. Sin jugar bien, metió allí alguna chance en pelotas aéreas. Buena intervención también de Pérez. Tuvo dos de cabeza el otro Pérez, el delantero Steven. Chances que no termina por aprovechar sobre el final Tembetere, pero de los dos el que hizo mejor las cosas definitivamente fue Guaraní. Fernando Fernández se elegido por la TV como la figura, gentileza de Tigo Sports. Fernando Fernández. Lo que el profe quiere y no está saliendo. Ahí te invito a que te coloques el auricular para que te saluden los compañeros que están allí en cabina. Les escucha el queso. Fernando, te saluda Nelson René. Bueno, no es habitual verte jugar así, de forma colectiva, de forma solidaria, aportando más allá del gol a tu equipo, Ferfer. Sí, es que el profe me pide para que haga ese sacrificio. Uno lo tiene que cumplir, así que de a poquito lo estamos haciendo. Ferfer, hoy en día ya no sos un 9 de área, ¿no? ¿O eso depende de cómo se presente el partido? Depende de lo que el profe quiera. Si quiere que sea 9-9, me quedo ahí, pero esta vez me pidió que ayude un poco más en el medio, de que pueda asociarme con Luis y con Agus también. ¿Y qué tal lo estás viendo a Iván Ramírez? Bien, con un gran futuro. Creo que es un gran jugador. Esperemos que sea mi sucesor acá en Guaraní y que marque muchos goles también. Fer, ¿qué tal? Te saluda a Carlos Miranda. Tremendo partido el tuyo. Y justamente nosotros veníamos hablando tanto con Freddy acá como con Nelson antes de este juego de que se da el cambio en la dirección técnica y también un cambio en cuanto a la manera en la que Guaraní juega, en cuanto a la figura táctica, y vos siempre con un rol determinante, pero como bien dijiste ahora, en un papel diferente. Claro, así es. Que cambió el técnico, cambiamos la manera de jugar, él nos pide otra cosa, así que hay que acatar eso también. Bueno, y se podría decir que el capítulo Universidad de Chile ya está cerrado, se pudo ganar el partido de vuelta, ahora se volvió a ganar. Anímicamente el plantel está recuperado. Claro, teníamos eso pendiente, teníamos que terminar bien. Y ahora pensar en lo que viene, estar bien ahora empezamos de vuelta a ganar y eso es importante. Y la regularidad va a ser clave, porque ahora uno mira la tabla, hay 2 que tienen 10 puntos y después 4 equipos con 7, ustedes entre esos equipos, y bueno, a pensar en lo que se viene el jueves. Sí, el campeonato está parejo, así que vamos paso a paso y ojalá que se nos dé. ¿Es a pelear por este clausura, Fernando Fernández? Claro, hay que pelear hasta el último, hasta donde no podemos más y ver qué pasa. Gracias, Ferfer, te mandamos un abrazo grande. Dale. Ahí está allí las palabras de Fernando Fernández antes del cierre del comentario. Voy nuevamente a esta mesa informativa. Brevemente, la zona alta de la tabla, ¿cómo está? Y a partir del martes, el comienzo de una nueva fecha. Sí, señor, porque la tabla de posiciones lideran Cerro Porteño y Nacional, ambos con 10 puntos. Luego con 7, Luqueño, Guaraní, Trinidense y 2 de Mayo, 6 puntos para Recoleta, 5 para Olimpia, con 4, Libertad y Ameliano, sin puntos, Tembetaré y General Caballero. La fecha de adelanto, fecha número 5, que va a arrancar el día martes a las 16 en Caarendú. El partido entre General Caballero y Trinidense. También el martes a las 18:30 en Luis Salinas de Itagua, Sportivo Luqueño va a recibir a Nacional. El miércoles a las 17:30 en la Nueva Olla, Cerro Porteño va a recibir a 2 de Mayo, mientras que Olimpia será local en el Luis Alfonso Gianni de Villaliza ante Recoleta, también el miércoles a las 20. Guaraní el día jueves a las 16 en el Luis Salinas será quien reciba a Ameliano, y también el jueves 18:30 en La Huerta se cierra la fecha con Libertad ante Tembetaré. Completito todo. Antes cortito, solo la intermedia para repasar. Rubio Ñu no pudo ganar, pero misma situación para 12 de junio. O sea, coincidentemente los de arriba. Capiatá también lo mismo, empatado.
la zona arriba, todos con empate, los equipos que estaban en la zona alta de la intermedia. Breve repaso a lo que dejó, por lo menos, todavía no terminó la fecha, pero por lo menos la zona alta de la intermedia, Darío. Así mismo, porque se frenaron todos los que estaban arriba. Rubio Ñu, que tiene 38, empató con River. 12 de junio con 37, que también empató hoy ante Tacuarí. Y el empate de Capiatá, que tiene 34. Son los tres que están pujando por los puestos de ascenso, por ahora ocupados por Rubio Ñu, que está puntero, y por 12 de junio, que se le escolta. Correcto, y que si no me equivoco ya en 1 o 2 fechas más comenzarán los duelos directos entre los equipos que están allí en la zona de arriba, con duelos claves, igualmente en la intermedia. Se cierra esta fecha con este atractivo partido entre Guaraní y Tembetaré, con cierto sufrimiento por allí en cuanto a la victoria de Guaraní, porque tuvo chances, tuvo oportunidades para poder marcar el segundo, pero enfrente se encontró con una muy buena figura de Jorge Chena, que tuvo tapadas fundamentales en el primer tiempo. En el segundo asomó un poquito Tembetaré sobre el final, pero ya no lo necesario para poder marcarle también a Pérez. Una decisión del entrenador de Bernay no tener en cuenta hoy al arquero Rodríguez, que últimamente venía siendo el titular. Hoy Aldo Pérez como titular y Arzamendia estuvo en el banco en este compromiso del cuadro legendario. Iván Ramírez, el juvenil delantero de Guaraní, anotó el tanto tempraneramente a los 4 minutos después del tiro de esquina que terminó peinando Fernando Fernández. Tuvo una chance que después le tapó Chena, otra de Denis Rodríguez, aproximaciones que fue teniendo a lo largo del partido Guaraní, que se queda con estos puntos para sumarse también al lote de los que están en la zona de arriba, no en la punta, pero sí ya después en el trencito de equipos con 7, después de Cerro Nacional Cerro, que están con 10 unidades. Vamos al traspaso ya, porque se viene a partir de aquí tiempo extra. No sé si hay música de presentación o así de fino nomás. Directo. Entonces, con esa música despedimos nuestro trabajo, pero se viene tiempo extra. Ya está habilitado el 0971108010. Usted es hincha de Olimpia, es hincha de Cerro, de Ameliano, de Guaraní, envíe su audio, su mensaje, se va a comunicar. Tendrá su espacio partido hoy. ¿Le gustó o no el rendimiento de Olimpia? ¿Qué tiene que mejorar Cerro Porteño para usted, oyente que está del otro lado? O si es de Guaraní, ¿qué le pareció la victoria legendaria? Está saliendo allí de Villariza, envíe su mensaje. O si es del Chanchón, del Sportivo Luqueño también. Están los oyentes allí del otro lado. De Libertad, primera victoria. Sí, ganó. Primera victoria también de Libertad, se mete en la pelea. Eso y más a continuación en tiempo extra con Jorge Casal. Igual vamos a estar por aquí dando vueltas también para apoyar en la retaguardia informativa, dirían por allí, todo lo que se viene. Hoy con André Luis en la asistencia. El brasilero. Sí, el brasileño André Luis. Tenemos un jefe técnico, Raspay, como encargado en la parte de sonidos, con Jorge Casal en los ratos, con Darío Colmán en mesa informativa, con Juancito Silva en la venta comercial y con Gustavito Sánchez los controles. Ahora ya viene Marcelito, que también ya hace el cambio de posta allí para lo que se vendrá. Tiempo extra a continuación. Envíen sus mensajes los oyentes que están allí del otro lado. Si quieren llamar, podemos habilitar también la llamada. Puede ser llamada o mensajes allí, la comunicación con los oyentes, porque ya se viene tiempo extra con Jorge Casal, el hombre del Pascaraí. ¿Fanático del triunfo o me equivoqué? Es así, mi querido Jorge. Eliminado ya en el Pascaraí. Eliminado ya de la liga. El triunfo, y también de otro equipo, pero no puedo decir de primera división de dónde. Sí, puedo decir, del Liverpool, de Inglaterra. Cariñosamente, también fanático de ese equipo. Buenas noches de mi parte. Quedan en manos aquí de Jorge Casal. Muy bien, gracias querido Jorge Emilio Sosa. Señores, estamos arrancando tiempo extra a través de Radio Monumental 1080 en amplitud modulada, junto al querido Marcelo Fleita en los controles. Aquí están los compañeros también en la sala de Radio Monumental. Acaba de terminar el partido. Ganó el conjunto de Guaraní. Ganó Guaraní 1-0. Justamente el día jueves estuvimos con el Niño Sosa allí. La victoria del legendario en Copa Sudamericana no le alcanzó ese triunfo en la parte deportiva como para dar vuelta y meterse a octavo de final de la Copa Sudamericana, pero moralmente le sirvió y bastante al conjunto dirigido técnicamente por Víctor Bernay para hilar otra victoria, otro triunfo, esta vez en el campeonato. Le ganó 1-0 al equipo de Tembetaré, que está bastante comprometido. Muy mal el momento de Tembetaré y de General Caballero dentro del torneo y dentro de la tabla de promedios también. Nos decía Darío Colmán que la próxima fecha, la sexta fecha, el próximo martes, se van a enfrentar justamente Tembetaré y General Caballero, y allí me parece que se van a encaminar las cosas con el tema
de la tabla de promedio. 0971 108010 es el WhatsAppero de la radio. 0971 108010 el WhatsAppero de la radio. Si quieren escribir, si quieren enviar audios. Y el 618 4700 es el número de la radio para aquellos que nos quieran llamar, que quieran salir al aire, emitir sus conceptos, sus opiniones con relación al momento de Cerro Porteño, a la victoria de Cerro ayer frente a Recoleta por la cuenta de 3-1, el empate de Olimpia, ¿qué les pareció a los hinchas franjeados? Este momento está atravesando el conjunto dirigido técnicamente por Ramón Díaz, que el fin de semana pasada debutó con victoria frente a Tembetarí, pero que hoy no le pudo ganar al equipo de Ameliano allí en Villeta. El partido terminó 1-1 de esta fecha número 4. Que comenzó todo el día viernes. El viernes arrancó. Está en línea con nosotros Humberto García, entrenador de Ameliano. Vamos a charlar con él. ¿Cómo te va, Humberto? Un gusto siempre. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, a tu compañero Messi de la audiencia. Bueno, Humberto, ¿ya estás por la zona de Asunción o seguís en Villeta? No, ya estoy por la zona de Asunción. ¿Qué te pareció el partido, el empate? Siempre a Ameliano le complica la vida, por decirlo así, a Olimpia. Sí, creo que fue un partido bastante disputado, muy trabajado para nosotros, por lo que implicaba